Todo comienza en una noche oscura en el bosque, donde un pequeño lagarto azul corre con miedo. La pequeña criatura acelera a través del terreno rocoso, tratando de escapar del peligro inminente. Justo detrás de él, un grupo de orcos armados avanza desesperadamente, advirtiendo que necesitan ayudar a sus hermanos. Justo en ese instante, una flecha brillante surca el aire a gran velocidad en su dirección. El ataque mágico impacta de lleno en la pierna de uno de los guerreros en fuga. Incapaz de mantenerse en pie, cae gritando de dolor mientras los demás intentan auxiliarlo. Observando la escena desde lejos, un imponente elfo empuña su arco y comenta con desdén lo primitivas que son esas criaturas. Considera a los orcos simples plagas que destruyen el bosque y exige que se rindan de inmediato. Con eso se desata un intenso enfrentamiento, donde el ejército elfo elimina a los defensores verdes sin piedad. Incluso en desventaja, uno de los guerreros arremete furiosamente para contraatacar, pero el líder elfo lo esquiva con facilidad, considerando patética semejante resistencia. Preparando una poderosa habilidad, advierte que enviará a la criatura a reunirse con sus camaradas caídos. De pronto, un cegador destello verde ilumina todo el campo de batalla. Un enorme dragón verde desciende de los cielos, desatando una devastadora ráfaga de energía que barre a los atacantes del camino. En cuanto la bestia aterriza, los supervivientes celebran con alivio la llegada del gran señor del bosque. Con su imponente presencia, el dragón verde toma la primera línea de combate para proteger a sus siervos. A pesar de su postura intimidante, la bestia tose energía mostrando signos de heridas, y ordena a su pueblo retirarse de inmediato hacia lo profundo del bosque oscuro. Uno de los orcos vacila, muy preocupado por el destino de su territorio, pero el líder le ordena con firmeza que deben abandonar el lugar por ahora. Sin embargo, deja muy claro que la situación no terminará de esta forma. Batiendo sus inmensas alas, la criatura hace una solemne promesa invocando su propio nombre. Como la entidad que rige la vida y la muerte en los pantanos y bosques, sella su juramento. El imponente dragón ruge y jura ante todos asumir con orgullo su título. Inspirados por esta muestra de poder, los orcos recuperan el valor y declaran que arrebatarán todo a esos arrogantes invasores. La bestia ruge con furia, asegurando que su venganza será implacable. Al presenciar la escena, el líder elfo se burla de tan pomposo juramento por un título insignificante. Sin perder tiempo, dispara un hechizo concentrado hacia el monstruo, pero el gran protector del bosque neutraliza el ataque mágico con suma facilidad. En ese instante, la confianza del ejército invasor empieza a derrumbarse ante semejante fuerza bruta. No obstante, antes de que el choque continúe, una nueva y abrumadora presencia surge rasgando los cielos a toda velocidad. Un colosal dragón dorado embiste al dragón verde con un impacto demoledor. Aplastando a su rival contra el suelo, la nueva criatura lo humilla llamándolo cascarón inferior. Los orcos caen en un pánico absoluto al reconocer que el legendario orgullo dorado ha descendido sobre ellos. Sin mostrar la menor piedad, el invasor estampa al señor del bosque contra el suelo rocoso. Aún con heridas de gravedad, el dragón verde intenta razonar, cuestionando el motivo de tanta destrucción en sus tierras. El ser dorado suelta una carcajada irónica, tratándolo de fracaso patético, y mientras exhibe majestuosamente su poder, se proclama la existencia primordial de ese mundo. Acto seguido, la bestia emprende el vuelo irradiando energía divina a su alrededor. Flotando en el aire, la criatura resplandeciente afirma tener derecho absoluto sobre todas las cosas y advierte que jamás permitirá que su dimensión sagrada caiga presa de una oscuridad vulgar. Concentrando una colosal cantidad de luz, juzga a todos los presentes considerándolos alimañas inmundas destinadas a desaparecer. Enfurecido ante tanta arrogancia, el dragón verde le exige que cierre la boca y abandone esa actitud, pero el Ser Supremo solo se burla de su rebeldía, calificándolas de buenas últimas palabras. Con un movimiento despiadado, arroja la colosal esfera de energía hacia sus objetivos. El ataque golpea la superficie, aniquilando la zona bajo una arrolladora marea de luz. El dragón verde cae al vacío completamente derrotado, frustrado por su propia impotencia ante el rival. En sus últimos instantes, lamenta profundamente carecer del abrasador poder del dragón rojo y la genialidad estratégica del dragón azul para cambiar las tornas. Deseando con fervor una oportunidad para vengar a su pueblo de aquella soberbia dorada, su misteriosa esencia comienza a condensarse. A través de una fisura en el espacio y el tiempo, la energía del antiguo líder adquiere la forma de un peculiar huevo, que termina en manos de un humano. En medio de una base militar, un soldado de uniforme examina el objeto con profunda curiosidad. Gira el artefacto de un lado a otro, intrigado por las marcas grabadas en la brillante cáscara. Agachándose con calma, decide colocar el misterioso objeto sobre la tierra. Todo esto ocurre en un campamento militar en plena tensión bélica, durante el conflicto de la Tercera Guerra Mundial en el frente asiático. Dentro de una tienda cercana, un pequeño lagarto descansa plácidamente al calor de una lámpara. Entretanto, el sargento Legión limpia y revisa con esmero las piezas de su fusil, hasta que un subordinado interrumpe su concentración buscando al líder de pelotón. Sin perder un instante, empuña su arma y se levanta ágilmente para atender el asunto. Le avisa a su compañero que ya va en camino mientras se ajusta el equipo de combate, y al salir a las trincheras de guardia advierte un pequeño alboroto. Al aproximarse al grupo congregado, Legión pregunta directamente qué ocurre en la trinchera. Uno de los soldados le explica el panorama, señalando a un niño que bajó de la montaña hasta su base. El pequeño aguarda con angustia, aferrando con fuerza a su perro para no soltarlo. El subordinado comenta que el chico está muerto de hambre y pretende cambiar al animalito por comida. Con semblante gélido, el sargento da la orden inmediata de despacharlo de vuelta a su hogar.
El ambiente se torna denso ante la dura e inflexible resolución del líder. Sin dar pie a réplicas, da media vuelta y se dispone a marcharse, momento en que uno de los guardias toma al niño del brazo con cierta brusquedad para cumplir la orden. Asustado por el forcejeo, el chiquillo intenta resistirse mientras su perro ladra con nerviosismo. Mirando de cerca, un recluta murmura sobre la absoluta falta de empatía de su superior, juzgando que el sargento carece de humanidad, tras haberse convertido en un monstruo forjado por la guerra. Sin embargo, antes de que echen al niño, Legión mete la mano en uno de los bolsillos de su chaleco. El pequeño deja de patalear, atónito al ver acercarse al enmascarado, quien, revelando que su dureza era pura fachada, le entrega varias latas de provisiones directamente en las manos. Aliviado por el buen gesto, el subordinado reconoce que el pelotón jamás habría resistido tanto tiempo sin un liderazgo como el suyo. Desconcertado por semejante amabilidad, el muchacho sostiene sus provisiones junto a su perro y pregunta a qué se dedicaba el líder antes de que estallara la guerra. El sargento se limita a mirarlo de reojo, conservando su habitual silencio, mientras los demás soldados comentan con admiración la pericia del oficial mientras saborean tranquilamente sus raciones. De pronto, la calma se rompe cuando el reflejo de una aeronave enemiga destella en el metal de un arma, desatando un grito de alarma. Sin perder un instante, el líder ordena a todos refugiarse en las trincheras y alistar la munición pesada para repeler el ataque. El enjambre de naves ligeras se aproxima a toda velocidad levantando nubes de polvo, mientras Legión corre a toda prisa hacia la primera línea de fuego. Uno de sus subordinados intenta llamarlo en medio del caos de la emboscada, pero él avanza con el fusil en ristre, totalmente concentrado en salvaguardar a su escuadrón, justo cuando una violenta detonación sacude el suelo a su lado esparciendo tierra y metralla. En medio del caos generalizado, un recluta se parapeta advirtiendo que la situación al descubierto es demasiado letal, mientras el oficial ordena replegarse de inmediato a posiciones seguras. Haciendo caso omiso del peligro, se lanza sobre un compañero para escudarlo mientras abre fuego certero contra los objetivos aéreos. Su disparo maestro inutiliza una de las máquinas, provocando que una granada caiga suelta del fuselaje averiado. En ese instante límite, acude a su mente un recuerdo que revela su antigua vida, cuando apenas era el dependiente de una tienda de animales exóticos. En aquellos días de paz, disfrutaba alimentando a los pequeños reptiles con infinito esmero y dedicación. Cualquier pequeña criatura le resultaba sencillamente fascinante de contemplar. Cuidar de esos animales exóticos y convivir con ellos era lo que le brindaba la felicidad más pura y genuina. De regreso a la cruda realidad del campo de batalla, carga a un camarada herido al hombro, reflexionando que, sin importar el respeto ganado en aquella pesadilla, la gloria y los honores militares no significan absolutamente nada para su corazón. Quitándose el casco de combate, exhausto por el desgaste, confiesa para sus adentros su mayor anhelo. El recuerdo del muchacho le hace comprender que, en el fondo, solo deseaba una vida ordinaria y libre de preocupaciones. Mientras el mortífero explosivo cae en picado hacia él, extiende la mano deseando únicamente pasar sus días cuidando de aquellas criaturas. Aunque muchos las considerasen alimañas inútiles, eran esos pequeños seres los que daban sentido a su existencia. Ante su inminente final, su instinto de supervivencia ruge con fuerza, reafirmando sus ganas de seguir viviendo. El brillo de un misterioso objeto verde se refleja en sus ojos desorbitados y, preparándose para lo peor, se acurruca en el suelo cubriendo el extraño artefacto con su propio cuerpo. El sargento jadea apretando los párpados con fuerza, aguardando una detonación que jamás llega. Pasmado por el repentino silencio, contempla la nada dándose cuenta de que el explosivo ha fallado. Sentado en el suelo de la base, todavía aturdido, sostiene perplejo el huevo verdoso que emite un suave fulgor entre sus manos. De forma inesperada, una voz retumbante brota del artefacto proclamándose la entidad que proyecta su sombra sobre el bosque entero. La presencia incorpórea presume de ser el gran señor que otorga y arrebata la vida en los oscuros pantanos. Invocando su sagrado título, exige al guerrero humano postrarse de hinojos y responder a su llamado al instante. Un aura descomunal con silueta de dragón esmeralda surge a espaldas del sargento, ordenando al mortal ponerse en pie y jurarle lealtad. Sobresaltado por semejante visión, afloja las manos y el místico cascarón se le resbala entre los dedos cayendo a cámara lenta hacia el suelo. El objeto mágico aterriza en la tierra con un golpe seco, rodando sin solemnidad alguna. De aquella torpe caída asoma un diminuto dragón verde, increpando indignado la insolencia de recibir semejante trato tras haberlo elegido como recipiente. Sin un ápice de paciencia para alucinaciones, Legión desenfunda su pistola y encañona directamente a la extravagante criatura. La pequeña bestia suelta una risita burlona, tachándolo de ignorante al igual que el resto de mortales de su mundo. Henchido de orgullo y adoptando aires de grandeza, el monstruito explica que su actual forma reducida representa la cúspide de incontables ciclos vitales. Sigue mofándose del soldado, alegando que semejante magnificencia debe parecerle una ilusión a un bárbaro desprovisto de cultura mágica. Por toda respuesta, el sargento amartilla el arma con un chasquido amenazador. Sudando frío frente a la boca del cañón, la criatura cambia de tono al instante, deshaciéndose en halagos hacia la supuesta valentía y perspicacia de su interlocutor. Haciendo caso omiso del ridículo cambio de actitud, examina el entorno desconocido y pregunta dónde se encuentra. Con talante analítico y sereno, inquiere si acaso perdió la vida durante el ataque al campamento, a lo que el pequeño reptil, adoptando un tono fúnebre, confirma el trágico desenlace.
Sinceramente preocupado por los suyos, pregunta por el destino de su pelotón y del niño indefenso. La criatura se infla de rabia, indignada de que su nuevo siervo desperdicie esta gloriosa segunda oportunidad en trivialidades sentimentales. Aprovechando el descuido, el humano afianza el agarre de su arma, manteniendo la mira firme sobre el bocazas. Al percibir el peligro real, el dragoncito retrocede aterrado confesando que no tiene la menor idea de lo sucedido con los demás. Para sus adentros, la bestia sopesa lo imponente que resulta aquel mortal, asombrada de que el soldado no se postrara ante su presencia y continúe dominando el diálogo sin pestañear. Desconfiando aún del enredo, el sargento lo acorrala exigiendo explicaciones sobre cómo pudo invocarlo alguien que dice no saber nada. El ser mágico admite que en efecto eligió a su compañero, pero confiesa que no fue su propio poder el artífice del salto interdimensional. Recuerda con amargura su derrota pasada ante el arrollador poder del rival dorado, tras la cual su esencia quedó a la deriva en la negrura del más allá, con la vista desvaneciéndose en medio de aquel vacío infinito y desolador. Fue en ese instante cuando una extraña notificación lo despertó de la nada, instándolo a emplear recursos de otro mundo mediante un sistema interactivo. Al desplegarse una interfaz solicitando la elección de un invocador ideal, extendió su garra sellando el destino de ambos. El pequeño lagarto verde se entusiasma al relatar su versión, calificando al soldado como un héroe predestinado y recalcando que será el artífice de ayudarle a reconquistar el dominio de los bosques. En la mente del monstruito, el humano ostenta el frío y calculador intelecto de un gran estratega, sumado al alma indómita de un guerrero nato que jamás cede terreno, concluyendo que su juicio sobre aquel cuidador de animales fue impecable. Pleno de confianza, el escamoso compañero murmura satisfecho por haber elegido al socio idóneo para consumar su venganza. Sin hacer caso a sus delirios de grandeza, Legión saca su teléfono del bolsillo e inquiere con curiosidad sobre aquella voz que se identifica como el sistema Vixray. Un tono de notificación familiar suena en el dispositivo, saludando con cortesía al nuevo usuario. Al leer la pantalla brillante de su móvil, repite en voz baja las indicaciones para acceder a las herramientas del nuevo universo. Al escuchar la respuesta sintetizada, el ser místico rompe en llanto conmovido, alabando la divina claridad del gran creador universal. Sin inmutarse por semejante drama, el soldado sigue manipulando la pantalla táctil con total naturalidad. Lleno de cólera, el reptil deduce que la deidad cósmica decidió intervenir, debido a que su presuntuoso rival alteró el equilibrio entre las razas. Una nueva alerta capta la atención de ambos, solicitando al usuario elegir su raza inicial en el panel virtual. Las ventanas holográficas muestran descripciones que ensalzan la versatilidad humana, el ingenio forjador de los enanos y la supuesta nobleza contemplativa de los elfos. Indignado por las descripciones, el dragón manda la nobleza al diablo proclamando que el único elfo bueno es el elfo caído. El lagarto prosigue su encendido discurso asegurando que la voluntad verde prevalecerá y que los orcos son los auténticos titanes del combate. El sargento examina la pantalla dudando sobre la conveniencia de semejante elección, pero el sistema confirma de inmediato la selección de la raza orca. Deja escapar un quejido de sorpresa y mira a su pequeño acompañante sin terminar de asimilar la jugada. La inteligencia artificial notifica que los atributos sobrantes de la raza bárbara se han convertido en puntos de bonificación, incrementando notablemente el liderazgo y el carisma. En ese momento, un círculo mágico resplandece bajo sus botas, mientras el sistema anuncia el desbloqueo del título de domador y el inicio de la transferencia. Totalmente descolocado, pregunta qué significan esas repentinas habilidades de doma. Una imponente silueta espectral del antiguo señor del bosque se alza tras el soldado. El espíritu proclama que el ocaso dorado llega a su fin para que el amanecer esmeralda renazca, exhortando al guerrero de otro mundo a sublevarse contra la arrogancia enemiga. Exigiendo su auxilio, el dragón le encomienda resucitarlo y forjar una implacable legión esmeralda. Mientras el vórtice dimensional lo absorbe, el humano escucha que ese es su gran destino, aunque la entidad advierte enseguida que el recluta no le presta la menor atención. El orbe verdoso queda suspendido en soledad en medio del destello mágico. De inmediato, una colosal columna de energía se dispara activando la transferencia a plena potencia. Cayendo por la brecha dimensional, estira el brazo intentando atrapar el huevo, reafirmando su anhelo de vivir cuidando pequeñas criaturas. Lamenta que esa fuera su última petición, antes de la brusca intervención del sistema. Frustrado ante el panorama, comprende que la inteligencia artificial malinterpretó su deseo, ignorando por completo el entorno y la clase de animales que deseaba criar en paz. Al despertar en un entorno húmedo, el militar se pregunta si ha llegado al más allá. Siente su cuerpo sumergirse en una penumbra líquida mientras su equipo táctico se desprende fuera de su alcance. Una notificación le informa que ha domesticado a un slime, el cual muta tras devorar un objeto de su mundo original. El sargento extiende la mano, notando una masa tibia y viscosa envolviéndolo por completo. La metamorfosis del ser gelatinoso concluye con éxito tras asimilar el armamento pesado, alcanzando una fase superior gracias al equipo táctico engullido. Ahogándose en el espeso fluido, el hombre entra en pánico al quedarse sin aire. De golpe, emerge tosiendo y boqueando en mitad de un bosque oscuro bañado por la luna. Aún jadeando sobre la tierra, el soldado nota que sostiene una pequeña criatura esférica y llamativa, la cual emite un gorgoteo afectuoso mirándolo con enormes ojos. La calma se ve interrumpida por un desgarrador alarido de agonía no muy lejos de allí. El soldado se mira las manos, extrañado por el tacto pegajoso que acaba de percibir, y descubre atónito que su propia anatomía ha cambiado de forma radical.
Al ponerse en pie, descubre rasgos afilados y una piel completamente azulada, incapaz de asimilar lo ocurrido. El desconcierto lo invade mientras intenta procesar la transformación, momento en que el slime da un bote entusiasmado a su lado pegándole un buen susto. Por puro reflejo militar, echa mano a la cintura buscando su arma reglamentaria, pero el estupor es mayor al constatar que todo su pertrecho ha desaparecido. En el suelo la simpática criatura mastica plácidamente un trozo de tela oscura. La criatura emite un sonido curioso y escupe únicamente uno de sus guantes tácticos. Horrorizado, deduce que la masa viscosa se tragó todo su equipo y concluye que es un espécimen sumamente peligroso. Sudando frío, opta por aprovechar la distracción del bicho con la tela para ganar distancia. No obstante, al intentar escabullirse tropieza de lleno con el orbe místico que yacía entre la hierba. Sin dudarlo, se agacha y recoge el artefacto con cautela, mientras el pequeño ser advierte sus pasos y emite un suave chillido. Aferrando el valioso objeto, huye a través de la arboleda, con la criatura gelatinosa botando justo a sus talones. Corre a toda velocidad por la espesura intentando recuperar el aliento, cuando un súbito destello rasga la penumbra captando su atención. Una flecha le roza la mejilla, poniéndolo en alerta máxima ante la emboscada. Antes de que pueda reaccionar, un ser verde surge de la nada exigiéndole el alto y alzando una afilada cuchilla, arremete con furia directo a su posición. El recluta abre los ojos alarmado, sin margen de maniobra para esquivar la estocada. Justo entonces, el slime se interpone con valentía para frenar el impacto, estrellándose contra el pecho del soldado e iluminándose en plena transformación. El filo del arma enemiga rebota con violencia contra una barrera recién desplegada. El atacante fracasa al topar con el chaleco táctico que el pequeño ser recreó sobre el cuerpo del soldado. Aprovechando semejante defensa, concentra energía en su mano mientras la masa toma forma velozmente. El sistema anuncia la sincronización de la habilidad, materializando una impecable pieza de armamento de fuego. Guiado por su instinto, afianza la puntería activando su capacidad de combate, encañonando sin titubear el rostro del asaltante. De un disparo certero, aprieta el gatillo y neutraliza la amenaza con precisión quirúrgica. Otros atacantes verdes ocultos en la maleza presencian la caída de su camarada presas del pánico. Muy lejos de allí, en una cabaña rústica, un viejo campesino se sobresalta al escuchar la detonación en la lejanía. Bajo el cielo nocturno, una imponente silueta sobrevuela la arboleda espantando a las aves. Con sus largas orejas, una misteriosa guerrera capta con nitidez el eco de la refriega. Actuando de inmediato, la joven encapuchada se descuelga con destreza hacia el suelo dispuesta a averiguar qué ocurre. Oculta entre las sombras, vigila el perímetro con extrema prudencia, revelando su porte noble mientras afianza la empuñadura de su espada ante cualquier imprevisto. Al despuntar el alba sobre una cueva solitaria, extraños murmullos resuenan en el exterior. Dos cautivos verdes refunfuñan desesperados, suspendidos boca abajo por gruesas cuerdas. Incapaces de soltarse de la trampa, el par de salvajes no para de quejarse y pedir socorro, pero el sargento a su lado les ordena callarse con fría serenidad. Les advierte que no tiene ganas de cháchara y pregunta quién les dio permiso para alzar la voz. Los hombrecillos se encogen de miedo al instante, sumisos ante su presencia. Con el panorama bajo control, se sienta junto a la hoguera para ordenar su campamento y pertenencias. A su lado, el pequeño acompañante gelatinoso brinca contento festejando la jornada. En la penumbra, el sargento analiza la situación tratando de dilucidar cómo manejará todo el asunto, cuando un crujido sospechoso quiebra el silencio alertando sus sentidos. El pequeño slime salta con impulso adhiriéndose a su hombro para advertirle del riesgo, justo cuando una rápida silueta surge veloz desde la espesura. Apareciendo de la nada, un asaltante verde intenta apuñalarlo a traición, pero el acompañante gelatinoso brilla con fuerza asumiendo la defensa de su amo. La interfaz notifica que la criatura se transforma a la perfección en un arma de fuego. Al toparse con el cañón de frente, el atacante comprende su grave error y se paraliza del susto. Sin darle margen, el soldado activa su técnica especial concentrando la puntería y amartilla con presteza en triple acción. Una potente detonación cruza el claro dejando un vistoso rastro carmesí. El proyectil golpea de lleno al invasor, arrojándolo hacia atrás con un alarido de dolor. Con postura firme permanece en guardia por si surgen más amenazas del bosque. Ocultos en las inmediaciones, los demás hombrecillos verdes observan atónitos la caída de su compañero. Aterrado por la contundencia del militar, uno de ellos emprende la huida a la desesperada, tropezando con los matorrales en su intento de escapar. No obstante, le da alcance en pocos pasos y lo noquea de un golpe seco concluyendo la refriega. Con la mirada fija en los rivales abatidos y el arma en alto, respira hondo tratando de sosegar los nervios tras la repentina emboscada. En ese momento, la pistola pierde su consistencia de forma extraña, derritiéndose entre sus manos hasta retornar a su estado de masa viscosa. Ya con la luz del día, Legión hace anotaciones en una libreta evaluando la conducta dócil de la criatura. El sargento deduce que el ser puede replicar armas hasta agotar su energía, notando además que los impactos resultan no letales y pierden potencia en la práctica, alcanzando apenas para unos cuantos tiros, tal como ocurrió con los cautivos maniatados. Acomodado en una roca con el teléfono en mano, intenta comunicarse con la inteligencia artificial preguntando su ubicación exacta y las pautas para subsistir en la montaña, pero el dispositivo se limita a indicar que no haya respuestas en su base de datos. Exhala un hondo suspiro al constatar que las funciones clave están inhabilitadas. La consulta se corta cuando el pequeño slime tropieza por descuido con el huevo de dragón. Al contemplar la cáscara verdosa, rememora todo lo vivido hasta ese punto.
El recuerdo del dragón místico pidiéndole resucitarlo y forjar una fuerza invencible acude a su mente, sospechando que terminó convertido en un mercenario al servicio de esa extraña entidad. Dirigiendo la vista hacia los prisioneros, decide pasar a la acción. Intrigado por aquellos seres, les pregunta sin rodeos si son alienígenas hostiles. Las diminutas criaturas tiemblan de miedo, atónitas al escucharlo hablar en su propio dialecto, pero él, perdiendo la paciencia, da un paso al frente exigiéndoles respuesta. Comprende que la brecha cultural dificulta cualquier diálogo fluido con los nativos. Al ver al slime botar sobre el huevo, concluye que hacer eclosionar el cascarón es su única salida viable, aunque para lograrlo, su prioridad innegociable es seguir con vida. Respaldando su criterio, el sistema establece como meta primordial asegurar una base operativa de inmediato. A poca distancia, los hombrecillos verdes chillan nerviosos mientras cumplen con el castigo asignado. Cavan la tierra sin descanso con las manos levantando polvo en todas direcciones. Mientras supervisa el trabajo, Legión se pregunta cuál será el mayor peligro de la zona. Golpeando el fondo con una piedra, los cautivos terminan de abrir una fosa profunda. El sargento examina las raciones secas y las toscas mantas que traían consigo, deduciendo junto a su slime que solo eran exploradores avanzados. A una orden suya, el ser gelatinoso replica magistralmente la forma del arma de fuego. Consciente de que los refuerzos enemigos podrían llegar en cualquier instante, requiere información urgente. Acercándose a la asustada pareja, opta por un método gráfico. Toma una rama y traza una figura sencilla en la tierra mientras la señala. De manera elemental, les da a entender que aquel dibujo lo representa a él, y acto seguido señala dos figuras más pequeñas a los lados, dejando muy claro a los rehenes que esos otros trazos son ellos dos. Completando el improvisado mapa en el polvo, bosqueja unas cabañas e inquiere dónde se ubica el asentamiento principal de su tribu. La pareja solo intercambia miradas de desconcierto y terror, sin atinar a contestar. Uno de ellos entra en pánico y empieza a balbucear señalando al vacío, mientras su compañero chilla en su lengua materna desbordado por la tensión. El pequeño ser retrocede aterrorizado al ver que el cañón le apunta directo al rostro. Con talante implacable, les lanza un ultimátum mirándolos fijamente con frialdad y prometiendo un castigo ejemplar si desobedecen. Señalando de nuevo el esquema, advierte que abrirá fuego si permanecen mudos. Les advierte que acabarán sepultados en la fosa que cavaron si no cooperan. Comprendiendo el peligro de muerte, el hombrecillo alza el brazo con presteza señalando hacia la montaña, y el sargento memoriza la ruta constatando que la base rival queda a bastante distancia. Satisfecho con los datos, regresa con calma a sus bártulos mientras entre la maleza, una misteriosa joven espía cada uno de sus movimientos. Sin percatarse de la intrusa, les arroja 2 trozos de carne seca a los cautivos como recompensa. Los prisioneros devoran la comida con avidez, masticando deprisa, cuando de pronto se estremecen al sentir una profunda alteración en sus cuerpos. El militar se sobresalta al ver un aura luminosa envolver por completo a la pareja al instante. El resplandor ilumina todo el campamento irradiando energía hacia su equipo, mientras la pantalla notifica que el alimento otorgado provocó que ambos guerreros subieran de nivel en cuestión de segundos. El destello confirma que los 2 guerreros de la tribu Paña han quedado domesticados bajo el sistema. Asombrado por el aviso, el sargento descubre que acaba de asimilar las nociones básicas del lenguaje demoníaco. Oculta entre los arbustos, la elfa encapuchada queda estupefacta al presenciar tan insólita escena y sin pensarlo 2 veces, da media vuelta huyendo a toda prisa por la penumbra del bosque. Empleando su magia de comunicación telepática, Silja Tuskru establece contacto de emergencia para rendir cuentas ante los ancianos de su raza. El Consejo Espiritual de los Elfos atiende el enlace al instante ordenándole transmitir la información sin demora. Arrodillada con reverencia, detalla sus coordenadas en los linderos del bosque oscuro próximos a tierras humanas, revelando con premura el hallazgo de un orco sumamente atípico merodeando por la zona. A distancia, el militar permanece en el campamento evaluando a sus nuevos ciervos verdes. Reanudando su informe, Silja explica al consejo que este ser de piel azulada domina a la perfección la magia primordial del dragón verde. Ante semejante revelación, los líderes espirituales guardan un silencio denso y escéptico. Sintiendo la severidad del momento, la exploradora mantiene la frente gacha esperando la réplica de sus superiores. Rompiendo la tensión, una de las entidades la llama por su nombre con desconfianza, cuestionando con ironía la edad de la guerrera que perdió la facultad de blandir el arco. Desconcertada por la pregunta fuera de lugar, Silja responde que supera los 150 años de edad. El anciano exhala un hondo suspiro de decepción, recriminando que en las generaciones pasadas no existían jóvenes tan indisciplinadas dadas a inventar patrañas. La joven queda anonadada ante el desdén de sus propios maestros, momento en que el comandante Calion se persona ante la proyección mágica, interrumpiendo el diálogo. El imponente oficial de larga cabellera se aproxima a las entidades, inquiriendo el motivo de su llamado, pero el anciano le propina una severa reprimenda por ser incapaz de mantener a raya la conducta de su subordinada. El espíritu se mofa preguntando qué lógica tendría que un vulgar orco maneje el poder ancestral del señor del bosque, y delegando el engorroso asunto en el oficial, el consejo corta el enlace desvaneciéndose en el aire. Calion se masajea la frente agotado y se dirige a la exploradora con un tono más comprensivo. Agachándose a su altura, le confiesa que entiende su sed de venganza provocada por la trágica herida que le inutilizó el brazo.
Sin embargo, le recalca con severidad que el antiguo dragón verde fue borrado de la historia sin dejar rastro, añadiendo que avivar rumores sobre su retorno raya en la blasfemia tras el castigo propinado por el ser dorado. Desesperada por el escepticismo, insiste en que presenció la magia esmeralda con sus propios ojos, pero Calion le da la espalda con frialdad, molesto de que haya elevado un disparate semejante al alto mando. Con firmeza, el oficial zanja la cuestión ordenándole abandonar el sector. Tragándose el orgullo y la desazón, Silja acata la orden ardiendo en rebeldía y, frustrada por la humillación, descarga su cólera golpeando el suelo con el puño. Maldice a sus superiores tildándolos de ancianos obstinados por desoír una advertencia vital, concluyendo con amargura que para ellos perdió todo valor en cuanto dejó de ser una arquera útil. Movida por el despecho, jura abatir a esa sospechosa amenaza y llevar pruebas irrefutables ante el Consejo, decidida a erradicar cualquier vestigio del dragón verde gracias a su instinto de cazadora. Mientras tanto, en la espesura del bosque, un depredador de aspecto reptiliano embiste con ferocidad a un ave gigantesca a la vista del grupo, para luego huir a toda prisa quebrando las ramas a su paso. Uno de los hombrecillos verdes señala entusiasmado, explicándole al militar que la carne de esa bestia es un manjar. La cadena alimenticia no da tregua y un colosal cangrejo terrestre surge arrastrando su pesado caparazón de piedra. El ciervo observa con repugnancia al nuevo espécimen, advirtiendo que su sabor es intragable, aunque la calma dura poco al retumbar el ensordecedor rugido de una bestia acorazada con espinas. Temblando de espanto, el nativo avisa que semejante presa sobrepasa con creces sus fuerzas, confesando con vergüenza que fracasaron en su rito de madurez al haber regresado a la tribu únicamente con estiércol de monstruo. Al escuchar sus desventuras, el sargento comprende que los desterraron de su aldea sin piedad. Pese al rechazo de su gente, ambos hombrecillos celebran alborozados afirmando que al menos encontraron a su verdadero líder. Intenta frenar tanta confianza aclarando que no es amo de nadie mientras se zafa de los abrazos en sus piernas, pero el hombrecillo rechaza la negativa jurando que pertenece a su misma estirpe demoníaca. Para respaldar su disparatada teoría, el bichejo compara su pellejo verde con los brazos azulados del militar, quien, harto de semejante lógica absurda, aparta la pierna de un tirón para romper el contacto. Los nativos insisten en su apego alegando que el color carece de importancia al ser todos hijos del mismo bosque. El intercambio se apaga mientras el fuego del campamento crepita, templando el ambiente bajo el resplandor de la luna llena. En el silencio de la madrugada, el militar monta guardia en solitario junto a las brasas mientras sus nuevos aliados roncan tendidos en el suelo. Al repasar los peligros vividos, rememora la violencia de las fieras disputándose el territorio. La inquietante estampa del cangrejo gigante le confirma que el peligro acecha en cada rincón. Apostado sobre una roca, acaricia al pequeño Slime y desiste de buscar cobertura en su teléfono averiado. Reconoce para sí que tiempo atrás le habría fascinado clasificar aquellas especies exóticas. Al contemplar a los pequeños seres durmiendo apilados, siente una punzada de melancolía ante las ironías del destino. Una sombra de pesar ensombrece su rostro al evocar el motivo por el cual se volvió tan distante. El trauma de la guerra moldeó su carácter, condenándolo a vivir en permanente alerta y desprovisto de paz interior. Las llamas de la fogata danzan e iluminan el campamento, pero de pronto su visión se distorsiona trayendo al presente el espantoso recuerdo de un voraz incendio que lo arrasó todo. La pesadilla revive el fatídico instante en que el refugio de animales donde laboraba fue bombardeado y reducido a escombros, devorando las provisiones y las jaulas bajo un calor sofocante. Horrorizado ante la tragedia, su antiguo ser gritó de desesperación viendo su pacífica vida desmoronarse en cenizas, mientras el fuego devoraba el recinto con los animales atrapados sin escapatoria. Devastado e impotente ante los horrores bélicos, solo pudo extender la mano llorando la pérdida de lo que más amaba. Quebrando aquel trance traumático, el crujido de una rama partida cerca del refugio resuena en la madrugada. Impulsado por su instinto, se pone en guardia de inmediato adoptando una postura de combate, mientras el pequeño Slime despierta de un salto acudiendo veloz a las manos de su amo. Adoptando forma de arma en una fracción de segundo, encañona la penumbra exigiendo al intruso que se identifique. Al emerger de la maleza, dos patrulleros humanos se llevan un susto mayúsculo al toparse con aquel supuesto monstruo apuntándoles de frente. La tensión se corta con un cuchillo mientras se miden con la mirada junto a las llamas. Al notar sus vestimentas y rasgos anatómicos, experimenta un fugaz alivio al constatar que son humanos. No obstante, toda opción de diálogo se desvanece cuando los guardias desenvainan sus espadas vociferando amenazas en una lengua ininteligible. Intentando apaciguar los ánimos, retrocede un paso pidiéndoles calma. Sin embargo, los dos hombrecillos verdes se plantan al frente furiosos por la provocación y arremeten contra los patrulleros para escudar a su líder, pese a que éste les exige el alto a viva voz. En ese instante, un fulgor desciende del cielo iluminando el suelo del bosque. La guerrera elfa entra en escena surcando el aire con notable agilidad e interponiéndose entre los atacantes y los humanos. Sin vacilar, gira sobre su eje y descarga una patada imbuida en magia. El impacto genera un arco de energía que golpea de lleno a los pequeños defensores, lanzándolos por los aires con violencia mientras la joven recupera su guardia. El militar abre los ojos atónito al ver volar a sus siervos. Tras ella, los patrulleros quedan inmóviles contemplando a su salvadora. Clavándole una mirada cargada de desprecio, la elfa tilda al orco de escoria del dragón verde y le exige grabar su nombre en la memoria antes de perecer.
Avanzando con paso firme entre las sombras, la encapuchada se presenta henchida de orgullo como la enviada de la luz, proclamando su identidad con temple implacable. Apunta su espada anunciando la caída del supuesto chamán y de sus secuaces, jurando en nombre de su deidad dorada que borrará su presencia del bosque mientras recalca su rango para dejar las cosas claras. El sargento contempla el histriónico discurso mientras cubre al siervo derribado, con la elfa jurando erradicar el mal del bosque. No obstante, el soldado no entiende absolutamente nada de lo que dice. A su juicio, las amenazas de la intrusa y de los guardias no son más que balbuceos incomprensibles. Buscando un arreglo pacífico, alza las manos indicando que no desea pelear e intenta comunicarse. Sin embargo, los hombres toman el gesto como una treta de una bestia irracional. La elfa adopta postura ofensiva y ordena a los guardias replegarse, creyendo que el rival prepara un conjuro de control mental. Viendo que la situación empeora por momentos y que la elfa carga con la espada en alto, concluye que la única opción es efectuar un disparo de advertencia para disuadir al grupo. Con reflejos rápidos, apunta hacia arriba y aprieta el gatillo, pero el seco chasquido del percutor en vacío le hiela la sangre al descubrir que la pequeña masa viscosa se ha quedado sin energía. El arma se licúa entre sus dedos volviendo a ser un slime agotado. Aprovechando el fallo, la guerrera advierte con frialdad que su magia termina ahí y se impulsa por el aire lista para zanjar el duelo. La joven cae con fuerza descargando un tajo vertical con su espada brillante, pero el hombrecillo verde se interpone de forma heroica para salvar a su amo, dejando a los patrulleros boquiabiertos ante semejante lealtad. El corte alcanza el brazo del siervo provocándole una dolorosa herida. El pequeño chilla de dolor desplomándose sobre la hierba, mientras el sargento se arrodilla angustiado para escudarlo. La propia elfa titubea un segundo, desconcertada por haber alcanzado al blanco equivocado. Al ver a su aliado herido, la sangre le hierve de indignación al militar y movido por el instinto, descarga un puñetazo demoledor contra ella. El golpe rasga el aire con fuerza sobrehumana mientras la exploradora retrocede a toda prisa, esquivando el puño por los pelos. Sin darle tregua, le encaja el cañón inerte en la cara para amedrentarla. Acosada por la acometida, la joven da un ágil salto hacia atrás para ganar distancia y derrapa sobre la hierba recomponiendo su postura. Tosiendo por el esfuerzo, refunfuña indignada ante la audacia del rival. Con el orgullo herido, estalla proclamando que desatará todo su poder contra semejante monstruo. Reuniendo una gran carga mágica, invoca a los espíritus del viento para envolver su cuerpo mientras el militar contempla cómo se intensifica el aura resplandeciente. En ese instante, la sangre comienza a gotear de la mano del soldado sobre la tierra oscura. Arrodillado y jadeando de dolor, escucha los llamados angustiados de su siervo mientras contempla su brazo, frustrado por las limitaciones de su nuevo cuerpo. Temblando, nota que sus músculos se han entumecido y que la mano ya no responde a sus órdenes. Al percatarse de la gravedad, el hombrecillo herido le suplica a su amo que huya cuanto antes. Haciendo gala de una gran lealtad, la criatura se ofrece a ganar tiempo para contener la arremetida mágica, pero la encapuchada ya se abalanza como un rayo de luz cortando la penumbra. El sargento gira el rostro alarmado, sabiendo que no llegará a tiempo para reaccionar. La guerrera acorta la distancia a una velocidad pasmosa. Empuñando el arma con dificultad, él duda si le quedará un último disparo útil, y apretando los dientes, fija toda su atención para no errar el blanco. La elfa traza círculos a su alrededor levantando un remolino de viento y polvo, pero sin dejarse engañar por la velocidad, él sigue su trayectoria con pulso firme girando el torso, a la espera del instante justo en que lanzará el golpe. Surgiendo desde su ángulo ciego, ella prepara el tajo decisivo a quemarropa, pero el militar jala el gatillo una fracción de segundo antes liberando un fogonazo de energía. El ciervo verde contiene la respiración ante el arriesgado contragolpe. Un objeto metálico sale despedido girando por el aire y cae justo en las manos del asustado ayudante, quien abre los ojos perplejo al descubrir que atrapó el adorno mágico que la rival llevaba en la frente. Al ver su artefacto destrozado por el disparo certero, la joven pierde el equilibrio y el flujo mágico se corta en seco. Aturdida por la interrupción del hechizo, cae rodando sobre la tierra, superada por la astucia de su rival. Manteniendo la guardia, el militar respira aliviado esperando haber zanjado la contienda. Desprovista de energía, el arma gelatinosa se deshace escurriéndose entre sus dedos temblorosos. El cuerpo del sargento cede ante el agotamiento y cae de rodillas. El ciervo verde se acerca a toda prisa recogiendo del suelo los restos de la masa viscosa y sosteniéndola entre sollozos, teme que su compañero haya perecido. Extenuado, el sargento se mira los dedos manchados sintiendo el peso de la impotencia, lo que despierta en su mente el amargo recuerdo de cuando sostenía a un camarada moribundo en el campo de batalla. De inmediato, la interfaz emite una alerta por estado alterado confirmando la activación del trauma de combate. Desbordado por la presión psicológica, lanza un alarido ensordecedor entrando en frenesí, con el rostro desencajado en una mueca salvaje al perder la cordura. Al percibir la desbordante sed de sangre, los dos hombrecillos verdes se encogen aterrorizados, mientras los patrulleros humanos huyen por el bosque para salvar el pellejo. Dominado por una furia ciega, da un paso pesado avanzando por el terreno. Envuelto en una intensa energía carmesí, avanza como una máquina de matar desprovista de juicio y se detiene ante el cuerpo inconsciente de la elfa. Sin titubear, alza el brazo dispuesto a asestar un golpe letal. Pero un sonido tenue y familiar resuena en el claro frenando la tragedia. El puño crispado se detiene en el aire al percibir ese leve rumor a sus pies y poco a poco, la cordura se restablece disipando el fulgor sombrío de su mirada.
Bajando la vista hacia la tierra, distingue un suave brillo junto al asustado ciervo. El slime no solo ha sobrevivido, sino que luce un tono amarillento vibrante y gorgotea llamando a su amo. En ese momento, los fragmentos dispersos de masa viscosa cobran movimiento autónomo, mientras el teléfono caído resplandece al detectar una anomalía en el proceso de domesticación. La pantalla evoca el reconfortante consejo de un viejo amigo invitándolo a vivir haciendo lo que ama, y materializando ese anhelo genuino. Un nuevo y vivaz ser con orejitas brota de la nada rebosante de energía. Junto a él cobra vida otra variante rosada, confirmando el desbloqueo de un rasgo especial que le permite reproducirse por división. Sosteniendo a las nuevas criaturas en brazos, el sargento queda maravillado sin comprender del todo lo ocurrido. Toda la tensión acumulada se desvanece de golpe ante la simpatía de los coloridos seres. Las horas transcurren y la luz matutina baña la espesura mientras la elfa recobra el conocimiento con el cuerpo dolorido. Apoyándose sobre la hierba, intenta orientarse tras haberse desmayado durante el combate, mirando a su alrededor con desconcierto mientras el recuerdo aterrador de aquel monstruo a punto de aplastarla, le sacude la mente. El pánico le acelera el pulso al rememorar el trance de la noche anterior. De un salto se pone en pie, resuelta a cumplir su deber cueste lo que cueste, repitiéndose que debe alertar a sus superiores sobre el poder de aquel supuesto chamán. Sin embargo, al llevarse la mano a la frente nota la falta de su equipo principal y el terror la invade al confirmar que su tiara de enlace ha desaparecido, comprendiendo con angustia que ha quedado incomunicada de su pueblo. Por primera vez en más de un siglo de existencia, se encuentra sola y desamparada. El recuerdo del disparo destrozando su ornamento sagrado le martillea la cabeza y, dominada por el miedo a lo desconocido, retrocede trastabillando hasta perder el equilibrio. Cayendo de rodillas en la hierba, rompe en llanto clamando el amparo del gran árbol madre. Abrazándose a sí misma, le suplica a su comandante que no la abandone a su suerte, mientras el desborde emocional le hace alucinar con un colosal dragón verde a punto de engullirla. En la cima de su desesperación, la exploradora clama por alguien que la rescate de esa pesadilla. En ese instante, unos brazos firmes y cálidos la sujetan por la espalda evitando que caiga al suelo, al tiempo que una voz apacible le susurra que deje marchar el temor. Al alzar la mirada, divisa la silueta de un apuesto joven que le asegura que ya está a salvo. Acomodándola junto a un tronco, aquella visión le ofrece un cuenco para reconfortarla y, cautivada por la amabilidad, acepta el brebaje sintiendo un profundo agradecimiento. El contacto le transmite un sosiego jamás experimentado en su travesía. Mientras bebe el caldo tibio, la interfaz registra en silencio el inicio de un proceso de doma. Cediendo por completo, se pregunta si su salvador es un ser divino, pero el espejismo no tarda en desvanecerse. De vuelta a la cruda realidad, descubre que es el militar a su lado quien sostiene el cuenco, advirtiéndole con pragmatismo que puede ser su mejor aliado o su peor enemigo según las decisiones que tome. El sargento elogia los remedios caseros de su siervo, admitiendo que el brebaje funciona de maravilla, pero al procesar ella que acaba de ingerir un menjunje preparado por semejantes criaturas, se paraliza del asco y escupe la pócima con furia directo a la cara del soldado. El sol corona el horizonte iluminando las escarpadas montañas de aquel territorio inhóspito. Atada de pies a cabeza dentro de un saco de dormir, la elfa forcejea exigiendo que la desaten de inmediato mientras da saltos torpes sobre la hierba, jurando que acabará con todas esas alimañas salvajes. Limpiándose con calma los restos del rostro, el militar le advierte que debe someterse si desea seguir con vida. La guerrera intenta replicar con insultos agresivos, pero su voz se corta de forma abrupta. Una orden invisible le sella la boca por la fuerza, dejándola aterrorizada al creerse víctima de un hechizo de manipulación mental. El campamento queda en completo silencio mientras la joven se ve obligada a obedecer la orden de permanecer arrodillada. Impresionado ante la escena, el pequeño ciervo verde vitorea con entusiasmo, elogiando la grandeza de su amo por doblegar a tan altanera prisionera. Desconcertado por los halagos, el líder se pregunta cómo demonios logró ejecutar ese supuesto control corporal. Buscando comprender la situación, saca el teléfono del bolsillo para revisar las últimas notificaciones. Un fugaz recuerdo le revela el momento exacto en que desconfió de los repugnantes ingredientes empleados por los curanderos en aquel brebaje. Pese al temor de empeorar las cosas, había cedido a la insistencia de sus improvisados médicos para intentar reanimarla. La pantalla brillante indica que el intento inicial de doma mediante la sospechosa sopa en realidad había fracasado. Debido a la formidable fuerza de voluntad innata de la raza élfica, el sistema tuvo que eludir su mente y centrarse únicamente en su cuerpo físico. Como resultado, el panel confirma que el control motriz fue un éxito y desbloquea su lengua materna para el usuario. Al leer los términos técnicos, el sargento reflexiona sobre el significado práctico de esa habilidad en su mundo de origen. En su vida pasada, criar y adiestrar pequeños reptiles exóticos era lo que comúnmente se llamaba domesticar. Al contemplar a los pequeños seres que lo rodean, comprende que ha convertido a todos en sus nuevas mascotas. Para poner a prueba su habilidad, le ordena a la cautiva sentarse en el suelo y, acto seguido, le manda ponerse de pie otra vez. Confirmando su control absoluto, le ordena a la elfa sentarse una vez más. La joven refunfuña con rabia intentando resistirse al influjo hasta que el militar le concede el permiso para hablar. Furiosa por semejante humillación, la guerrera grita que prefiere perder la vida en nombre de su pueblo y jura destruir a ese inmundo chamán. Sin paciencia para dramas, el militar le ordena callarse, haciendo que la joven chasquee la lengua en señal de rebeldía.
Mientras la prisionera forcejea en el suelo, él se maravilla de haber logrado domarla y asumir el control de su cuerpo. Se pregunta si esta insólita capacidad es tan solo otra de las habilidades adquiridas al ser arrojado a ese extraño mundo. Un recuerdo fugaz de su pasado humano acude a su mente, rememorando el instante en que perdió el conocimiento durante el combate y cómo sanaron sus viejas heridas. Sin embargo, recuerda vagamente haber sentido una fuerza y una furia sobrehumanas apoderándose de su ser. Esa oscura sensación le evoca de inmediato los peores traumas vividos en el frente. Apartando esos pesados pensamientos, vuelve a la realidad esbozando una sonrisa de fatiga. Exhala un profundo suspiro sintiendo un leve mareo y procura convencerse de que todo se debe al puro estrés. Sentado en el suelo junto a sus nuevos ayudantes, admite para sus adentros que mentiría si dijera que no está desconcertado. Con el teléfono en la mano, advierte que los sucesos inexplicables se acumulan a su alrededor, aunque comprende que la guerra siempre ha sido caótica y que su meta primordial sigue intacta. Observando la pantalla con nostalgia, el soldado asume el firme compromiso de sobrevivir para saldar sus cuentas pendientes y, embargado por una férrea determinación, grita a pleno pulmón la palabra supervivencia. Poniéndose en pie de un salto, llama a sus dos sirvientes verdes exigiéndoles formar filas al instante. Con semblante adusto, les advierte que todavía no confía por completo en la lealtad del dúo. Los pequeños monstruos tiemblan de miedo al escuchar que, en su mundo, solo la fuerza implacable y la determinación garantizan el derecho a vivir. A cambio de enseñarles a fortalecerse para subsistir, el sargento les exige que lo ayuden a mantenerse con vida en esas tierras. El duro adiestramiento da inicio con flexiones en la tierra, donde el líder deja en claro que quien no mantenga el ritmo jamás logrará devolverlo a casa de una sola pieza. La rigurosa rutina prosigue con carreras nocturnas por la espesura, advirtiéndoles que aún no se han ganado el derecho de llamarlo maestro. Durante las maniobras tácticas, los emplea para contener embestidas, comprobando si su lealtad resiste más allá de servir como simples escudos. Exigiéndoles al máximo en combate cuerpo a cuerpo, los reta a demostrar si son dignos de ser sus brazos derecho e izquierdo. Al contemplar al sargento bloquear cada arremetida con facilidad, la guerrera élfica no puede apartar la mirada del entrenamiento. La prisionera atada admite al fin su error al percatarse de que no está ante simples bestias salvajes, quedando asombrada al ver al compañero gelatinoso transformarse a la perfección en un arma de fuego metálica. La joven observa atónita cómo los dos pequeños reclutas recargan el equipo táctico y maniobran en perfecta formación. Tras la extenuante jornada, el reducido pelotón adopta una postura imponente, pertrechado y listo para el combate bajo el mando de su líder. Fijando la vista en la imponente figura de piel azul, la exploradora reflexiona admirada sobre el dominio absoluto que ejerce sobre el grupo. Desconcertada por el despliegue, admite que jamás ha presenciado nada semejante en sus 150 años de existencia. Al ver a uno de los pequeños guerreros disparar con precisión en el campo de tiro improvisado, concluye que no actúa en absoluto como un ser salvaje. El sargento continúa coordinando las prácticas de tiro con fría disciplina y rigor militar. Los proyectiles no letales destrozan las dianas de madera con facilidad. Ante semejante despliegue y disciplina, la guerrera juzga para sus adentros que ese supuesto chamán representa una amenaza de proporciones colosales. Al contemplar su accesorio mágico roto sobre la hierba, la prisionera decide que debe informar de todo esto al consejo a la mayor brevedad posible. Arrastrándose con sigilo por la hierba, la elfa intenta alcanzar la tiara destrozada para restablecer el contacto, pero la pesada mano del militar le sujeta el hombro con firmeza, advirtiéndole con mirada sombría que ahora es su turno de entrar en acción. A lo lejos, en una pacífica aldea, dos hombres llegan a la carrera gritando desesperados sobre la presencia de un monstruo aterrador. El joven advierte a los lugareños que la criatura apareció en la montaña justo a espaldas del poblado, suplicando que crean en su advertencia. El anciano líder de la aldea se acerca apoyado en su bastón y pregunta con fastidio si han vuelto con el cuento de los enemigos de piel verde. Inquieto por el escepticismo, el vigía insiste en que se trata de un peligroso chamán de alto rango, asegurando haber visto cómo superaban con creces a la poderosa elfa. Temiendo lo peor, el aldeano insiste en que deben alertar al señor local o reunir una milicia defensiva. Cortando el pánico de golpe, una figura encapuchada surge de las sombras ordenándoles callar semejantes disparates y preguntando si acaso creen que las bestias cruzarían el océano. El arrogante mercenario se mofa del temor de los lugareños, cuestionando qué motivo tendrían seres tan temibles para visitar una aldea insignificante. La desconfianza invade la plaza principal mientras debaten sobre la supuesta amenaza. Oculto entre los arbustos sobre el asentamiento, el sargento vigila los movimientos y le ordena a la elfa avanzar. La joven intenta resistirse protestando que no recibe órdenes suyas, pero él la interrumpe exigiéndole silencio absoluto. Señalando con cautela a los aldeanos reunidos abajo, le pide a la cautiva traducir la discusión. Indignada por la exigencia, desvía la mirada cuestionando por qué habría de prestarle auxilio al enemigo. Sin mudar el gesto, alza el accesorio averiado recordándole que ella misma lo llamó tiara. Afirma que sin importar su origen, parece ser una pieza valiosa y le asegura que tiene toda la intención de devolvérsela.
No obstante, le muestra a las coloridas criaturas advirtiendo que exigen una compensación por haber sido partidas en tres durante el combate previo. Adoptando una postura relajada, el sargento le concede un momento para sopesar el trato. La tensión se dispara cuando alza los dedos e inicia con frialdad una cuenta regresiva desde 3. Al oír el número 2, la joven se alarma suplicando un momento más, mientras el slime estira la lengua amenazando con engullir la pieza y el líder sentencia el número 1. Desesperada por salvar su comunicador, la prisionera agacha la cabeza aceptando el trato a gritos y recibe la orden inmediata de traducir. Mirándolo con profundo desprecio, lo llama demonio, convencida de que está ante un ser cruel y calculador. Tragándose las lágrimas, la exploradora se promete que en cuanto recupere su telepatía de largo alcance, le hará probar a ese enemigo el odio eterno de su pueblo. De vuelta al debate en la aldea, el viejo líder insiste en que las incursiones orcas serán comunes al otro lado del mar, pero que allí solo enfrentan alimañas menores. Tratando de convencerlo, el vigía jura que pensaba lo mismo hasta que tuvo la amenaza frente a sus ojos. El hombre insiste en que aún hay tiempo de organizar una defensa rápida, atrayendo la burla del mercenario. El guardia rubio descubre su rostro fingiendo decepción y pregunta si acaso no confían en el gremio que custodia los caminos. Manteniendo su pose altanera, el soldado a sueldo recalca que el pueblo se encuentra bajo el amparo de los guardianes de la raíz, manipulando la situación al cuestionar el sentido de armar a civiles para mandarlos a una derrota segura. Perdiendo los estribos, el aldeano acusa a los guardias de tener la conciencia sucia, tildando al gremio de oportunistas que extorsionan en los peajes. Intenta explicar lo duro que resulta subsistir tejiendo telas, pero es acallado con violencia. En un arrebato de furia, el protector rubio le asesta un brutal puñetazo en pleno rostro ordenándole callar. Por el impacto, el aldeano cae al suelo gimiendo de dolor mientras los demás lugareños suplican que cese la violencia. Sujetando a la víctima por el cuello con agresividad, el mercenario le exige calmarse y acatar la decisión del líder de la aldea. Toda esta muestra de cobardía es presenciada en primera fila por el sargento y su equipo, ocultos en la espesura. La guerrera fulmina con la mirada al militar culpándolo de la tragedia y tachándolo de desalmado por permitir que sufran inocentes. Ignorando el sermón moralista, él señala la plaza y ordena fríamente a su siervo abrir fuego con munición no letal. En el poblado, el mercenario rubio intimida al campesino para que guarde silencio y sin pizca de piedad, le propina otro violento golpe en el rostro. La multitud entra en pánico mientras el agresor retiene a la víctima del cuello. De pronto, un estruendo rasga el aire, obligando al mercenario a soltar al hombre y gritar despavorido que los monstruos han llegado. En la colina, el sirviente verde confirma el éxito del disparo disuasorio y resiste la orden del sargento de evacuar la zona de inmediato, dejando a la cautiva desconcertada por la repentina retirada. Sin perder un instante, uno de los slimes se transforma a la perfección en una ágil montura reptiliana de color amarillo. El pequeño ciervo corre emocionado sujetando su arma con firmeza, mientras su compañero avanza tras él para secundar el plan. De un salto certero, el primer combatiente monta sobre el lomo del reptil amarillo y el otro ayudante se acomoda con destreza. Ambos avanzan a toda velocidad entre la vegetación cabalgando a las veloces criaturas generadas por el sistema. Completamente concentrado, uno de los reclutas adopta una impecable postura de tiro en pleno movimiento. El lagarto mutante avanza con las fauces abiertas mostrando una mirada penetrante y demostrando ser la montura perfecta para la maniobra de repliegue. A lo largo del trayecto, el pequeño servidor efectúa disparos precisos sin perder el equilibrio. Mantiene la puntería fija evidenciando que asimiló las tácticas a la perfección, abriendo fuego no letal en sincronía con el galope de la bestia. Ambos maniobran a la par ejecutando una formación impecable en mitad del bosque. En un movimiento ágil, uno de ellos desmonta de un salto y empuña su cuchillo táctico para un asalto cuerpo a cuerpo. El pequeño demuestra su destreza asestando golpes ensayados durante la simulación de combate. El filo corta el aire con soltura confirmando el éxito del riguroso entrenamiento, mientras ambos ejecutan llaves de inmovilización avanzadas en el terreno. Al culminar la práctica, el pequeño domina al reptil amarillo orgulloso de su desempeño, exhibiendo una postura marcial bajo la atenta mirada del líder. Al contemplar la escena, el militar recuerda cómo la prolongada guerra en su mundo consumió los recursos humanos. En aquella época turbulenta, los instructores veteranos pasaron a primera línea para adiestrar a los jóvenes, uniendo a profesionales de todos los sectores con el único fin de lograr que los reclutas inexpertos regresaran con vida. El sargento rememora su servicio en el ejército, donde cada quien cumplía su deber esforzándose por subsistir. La memoria de su propio rostro exhausto reafirma el peso de la responsabilidad que ahora asume al mando. De vuelta al presente, Legión comprende que para subsistir deberán asegurar refugio y suministros en un poblado. Vendando la herida de su subordinado, tiene claro que combatir sin descanso acarrea bajas irreparables. Durante la pausa en el campamento, evalúa la potencia de fuego del grupo ante una eventual incursión, concluyendo con satisfacción que sus tropas asimilaron la instrucción táctica mucho más rápido de lo previsto. Los dóciles Slims también evolucionaron, logrando sostener diversas formas y proveer munición constante al pelotón. El sargento se apoya en el reptil mutante meditando sobre su papel decisivo al frente de ese insólito grupo. Al ofrecerle carne fresca a la bestia, constata que la clave de la doma radica en fijar la jerarquía antes de alimentarla. El animal devora el bocado de golpe, aceptando el liderazgo del hombre con sumisión y lealtad.
Satisfecho con el resultado, bautiza a la nueva montura como Caillou, consolidando su poderío militar. El escuadrón avanza por el bosque a lomos de los reptiles, preparados para ejecutar misiones a pequeña escala. Pese a los avances, contempla su teléfono apagado lamentando la carencia de un recurso vital. La falta de comunicaciones a larga distancia sigue siendo el mayor obstáculo para una coordinación impecable. Inmerso en sus pensamientos sobre las ventajas tácticas de una radio, atrae la mirada de la cautiva. La elfa protesta irada asegurando que ya tradujo todo y exigiendo la devolución inmediata de su joya. Él sostiene la pieza dorada partida preguntando con desdén si eso es lo que tanto anhela. La guerrera contempla el metal con mirada ansiosa y, disimulando su zozobra, intenta desviar la atención cuestionando el motivo de su obsesión por un simple adorno. El sargento advierte la vacilación en su tono y presta atención a sus palabras. Al analizar la conducta de su captor, Silja comprende a la perfección que el riguroso adiestramiento impartido a los reclutas dista mucho de ser mera brutalidad salvaje. Su mirada se afila al constatar que se trata de una peligrosa doctrina militar. Resuelta a proteger a su pueblo, reafirma la urgencia de alertar al Consejo de la Luz y recurriendo al engaño, señala la tiara mintiendo al decir que es una reliquia de su difunta madre. En secreto, planea emplear el enlace telepático del objeto para pedir refuerzos y aplastar al monstruo azul. Se produce un silencio incómodo mientras el líder militar se limita a observarla sin mediar palabra. Incómoda ante la falta de respuesta, Silja aprieta los dientes frustrada por no haberlo engañado. Ignorando su actuación, él pregunta de forma directa si el artefacto permite la comunicación mental a larga distancia. Haciendo girar el metal entre los dedos, indaga si funciona como un radiotransmisor. Con una sonrisa astuta, alza la pieza mágica y ante el asombro de la elfa, se coloca la tiara partida en medio de la frente. Horrorizada por su imprudencia, extiende las manos gritándole que se detenga. Un intenso resplandor ciega el claro en cuanto el metal roza su piel y a través del enlace mágico, la proyección de un comandante élfico de larga cabellera surge en el plano mental. Ambos quedan espalda contra espalda en medio de una dimensión blanca y vacía. El imponente líder élfico vuelve el rostro intuyendo una anomalía en la conexión, mientras el sargento se acaricia la barbilla evaluando a la noble figura sin mostrarse intimidado. Extrañado por el mutismo, el superior protesta creyendo que el enlace falla. Su proyección permanece inmóvil en el vacío esperando el reporte de su subordinada y, perdiendo la paciencia, pronuncia su nombre en busca de respuesta. De vuelta en el bosque, la cautiva queda perpleja cuando el militar asegura no haber visto nada extraordinario. Retirándose el adorno de la frente, pregunta con franqueza qué se suponía que debía ocurrir. Intrigado por el artefacto, el pequeño siervo da botes pidiendo probarlo también. En cuanto toma el control del enlace, se materializa en la dimensión mental a espaldas del elfo y carraspea para llamar su atención. El oficial se lleva un sobresalto mayúsculo al escuchar esa voz grotesca dentro de su canal sagrado. Desorientado en el vacío níveo, busca desesperadamente el origen de semejante intrusión mental. Silja grita angustiada pidiendo prudencia mientras los dos sirvientes forcejean por el turno de usar la joya. La elfa los maldice llamándolos salvajes incivilizados, pero el pequeño se limita a soltar una carcajada burlona aferrando la pieza. En ese instante, el pequeño slime amarillo se estira y engulle la tiara dorada de un solo bocado. La sorpresa es tal que los dos combatientes caen de espaldas, mientras la masa viscosa destella con fuerza absorbiendo las propiedades del artefacto. El grupo observa atónito el desarrollo de la singular metamorfosis. Al concluir el proceso, el ser adopta una forma estilizada con una antena que emite un zumbido de sintonización mágica. La guerrera entra en pánico gritando que eso no puede ser real. Haciendo caso omiso de sus lamentos, los sirvientes celebran la nueva forma del slime. Al otro extremo del enlace, Callion se encuentra completamente descolocado cuando una colosal y deforme proyección del monstruo amarillo aparece frente a él, dejándolo aterrado. Por puro instinto, Callion desenvaina sus dos hojas gemelas luminosas alistándose para la pelea y de un rápido lance cruzado, ataca a la extraña aparición, pero la figura se disipa en el aire cual humo antes de recibir el impacto. Manteniendo la guardia en alto, se pregunta indignado qué clase de aberración acaba de invadir su mente y, sumido en la frustración dentro del plano mental, exige saber qué demonios ha estado haciendo su subordinada. El eco de su superior llamándola resuena mientras la exploradora se desploma en el suelo llorando de pura vergüenza. Con el slime modificado en brazos, el sargento la observa sin saber muy bien cómo reaccionar, mientras ella, temblando de rabia, balbucea disculpas jurando aniquilar a la tropa. Ciega de ira, la prisionera alza la cabeza vociferando que acabará con todo sin piedad. Sin inmutarse por sus quejas, el militar le da la espalda anunciando que saldrán de casa un momento. Caminando con calma entre los árboles, el líder examina al ser gelatinoso que lleva en las manos y le pregunta si en verdad asimiló por completo el artefacto comunicador. Interesado en sus nuevas funciones, indaga si la criatura puede operar como una red de radio para el pelotón. Su mente procesa con rapidez las ventajas estratégicas que esta facultad podría brindarles. Para comprobarlo, uno de los reclutas se introduce una porción de la masa en la oreja a modo de auricular táctico. El sargento toma distancia e inicia un conteo numérico solicitando confirmación de enlace. Al recibir una respuesta nítida e inmediata, se muestra sumamente complacido por el éxito del ensayo. Verificando que todo esté a punto, anuncia formalmente el inicio de la segunda misión del escuadrón. El objetivo designado para el despliegue es el pacífico poblado humano cercano. El líder ordena tomar posiciones en los sectores asignados para establecer una base segura, mandando avanzar sin descanso.
A solas en el campamento improvisado, la elfa exhala un hondo suspiro saboreando la amargura de la derrota. Atada y de rodillas, lamenta el robo de su único medio de contacto, imaginando con temor a esas criaturas coordinadas empleando tácticas marciales y veloces monturas. Con los ojos desorbitados, concluye que será una catástrofe si ese pelotón asalta la aldea. Movida por un sentido del deber, fuerza su cuerpo tratando de quebrar el lazo del control motor. Apretando los dientes, comprende que esta es su oportunidad de oro aprovechando que el chamán azul se halla lejos. Con supremo esfuerzo, logra afianzar los pies en la tierra superando la restricción impuesta. Un destello de esperanza asoma en su mirada al recuperar la movilidad. Sin dudarlo, comienza a avanzar a saltos entre la hierba buscando huir, pero la falta de estabilidad le pasa factura y tropieza, cayendo de bruces en el fango. Indignada por su debilidad, maldice el contratiempo asumiendo que avanza con demasiada lentitud. Aún postrada se niega a rendirse y une las manos resuelta a emplear su menguada reserva mágica, implorando la asistencia de los espíritus del viento en nombre de su rango en el ejército de la luz. Respondiendo al ruego, un tenue fulgor comienza a envolver las piernas de la joven derribada. Ardiendo en cólera, la exploradora jura que le enseñará a ese ser la auténtica e implacable furia de su estirpe. Impulsada por la magia elemental, sale disparada como una flecha surcando el bosque a una velocidad vertiginosa. Lanza un grito de guerra mientras cruza entre los árboles, decidida a salvar a los aldeanos de la amenaza. Con semblante desencajado, planea alcanzar el asentamiento para hallar la vía de alertar a la sociedad élfica, prometiéndose que el rival probará la justicia dorada y acabará hecho cenizas. Lejos de allí, la luna llena ilumina los tejados del poblado. En la plaza principal, el mercenario rubio continúa hostigando al aldeano y mofándose del relato sobre el supuesto chamán. Suelta una risotada maliciosa juzgando absurdo que unas bestias dominen la magia de relámpago. Haciendo alarde de una falsa autoridad, el vicecapitán del gremio declara que todos los caminos están bajo su mandato absoluto, abriendo los brazos ante los lugareños arrodillados y exigiendo pleitesía. Mudando a un tono sombrío, acusa a los aldeanos de usar los rumores sobre monstruos como pretexto para sublevarse, y amenazándolos con crudeza, saca a colación al herrero que mantienen cautivo. Desprovisto de escrúpulos, ordena a sus secuaces ejecutar a la mitad de los varones y vender como esclavos al resto de las familias. El terror se desata en la plaza hasta que el cabecilla pide detenerse al advertir algo extraño. El líder fija la vista en la entrada de la plaza, advirtiendo a la elfa atada que acaba de derrapar en el suelo. Exhausta por la carrera, jadea sin lograr hilar palabra, mientras el vicecapitán se aproxima intrigado preguntando de dónde proviene. Tratando de tomar aire, ignora la pregunta y suplica a la multitud huir de los monstruos. El mercenario le pide calma mientras se inclina para examinarla de cerca y, sujetándola del mentón, se entusiasma al comprobar que tiene enfrente a una elfa auténtica. Uno de los secuaces comenta extrañado que no porta el distintivo del orgullo dorado propio de su facción. Aprovechando el detalle, el líder se burla de ella deduciendo que fue desterrada por su gente al carecer de su joya sagrada. Clavándole la mirada, la tilda de patética por haber sido desechada y con torcidas intenciones, la sujeta anunciando que la tomará como botín. Su subordinado calvo levanta a la prisionera admirado por la ligereza de su complexión. Haciendo alarde de fuerza, el maleante la sostiene con una sola mano asegurando que no dará problemas. De súbito, un zumbido agudo rasga la noche y sin margen de reacción, un disparo certero le impacta de lleno en la cabeza. La violencia del impacto proyecta el cuerpo del mercenario hacia atrás, arrojándolo al suelo de la plaza. El vicecapitán se paraliza horrorizado al sentir los residuos del proyectil salpicarle el rostro. El tintineo metálico de un casquillo rebotando sobre la piedra quiebra el tenso silencio tras el disparo. Emergiendo de la penumbra del bosque, el sargento avanza con paso firme hacia la plaza empuñando su arma. Deteniéndose tras la elfa caída, encañona directamente a los asustados maleantes. Con porte inquebrantable, afirma con serenidad que ha venido a salvarle la vida, dejando a la cautiva atónita ante la actitud del que creía su peor enemigo. Llamando a Silja por su nombre, proclama que ha llegado para asumir el mando sobre ella y sobre los habitantes del lugar. Sin apartar la vista del peligro, apoya su mano con firmeza sobre el hombro de la joven. Ella abre los ojos desmesuradamente al percibir una extraña familiaridad en ese contacto físico, recordando con nitidez que la sensación es idéntica a la del cálido hombre de su visión. Interrumpiendo sus pensamientos, el militar inquiere si se encuentra herida mientras vigila el perímetro. Tras ello le solicita formalmente reanudar sus labores como traductora, a lo que ella asiente sin vacilar. Con el enlace asegurado, alza el arma exigiendo entablar negociaciones inmediatas con los invasores. El vicecapitán del gremio tiembla de pies a cabeza balbuceando desconcertado la palabra negociación. El líder baja la guardia apenas un instante y pregunta si requiere tiempo para evaluar la propuesta. Apuntándole directo al rostro, inicia con frialdad la cuenta regresiva marcando el número 3 y ajustando la mira anuncia el número 2. Oculto entre los matorrales, uno de los siervos amartilla el arma rematando la cuenta con el número 1, mientras su compañero toma posición encañonando a los rivales. Preso del pánico ante la amenaza invisible, el cabecilla da media vuelta y emprende una huida desesperada. El maleante atropella a sus propios hombres abandonándolos a su suerte, pero termina tropezando con sus pies y se estrella contra el suelo. Una bota pesada pisa con fuerza su capa cortándole toda posibilidad de escape. El cabecilla mira hacia atrás aterrado esperando su fin, mientras dos matones desenvainan sus armas y arremeten furiosos maldiciendo al orco por emplear trucos mágicos y decididos a vengar el honor del gremio.
Ante la arremetida, el soldado empuja a la elfa al suelo protegiéndola del peligro y descarga una rápida ráfaga sobre los agresores en movimiento. Los impactos no letales alcanzan el pecho de los asaltantes frenando su avance en seco. Dueño de la situación, derriba a uno de los rufianes pisándole el pecho mientras sigue disparando y, con una maniobra táctica impecable, desarma al segundo rival encañonándolo a quemarropa para neutralizar la amenaza. Un matón intenta sorprenderlo por la espalda blandiendo un hacha entre gritos amenazantes, pero el militar esquiva el ataque en el último instante con reflejos asombrosos, le sujeta el rostro con la mano y lo estampa contra la piedra con fuerza brutal. Sin perder el compás, dispara a quemarropa inutilizando la armadura del enemigo más cercano. Dominando el escenario en medio del caos, expulsa el cargador vacío e introduce uno nuevo con rapidez milimétrica. Tirando de la corredera con pericia, deja el arma lista para la acción. Tendido en el fango, el vicecapitán observa la caída de su banda y balbucea suplicando piedad. La plaza queda en calma con el sargento de pie entre los enemigos derrotados, cuando un mercenario rubio intenta escabullirse por su espalda empuñando una daga. Al captar el movimiento, el líder se gira con presteza encañonándolo en el acto. El maleante se paraliza al toparse de bruces con el cañón apuntando a su frente. Los ojos del sargento brillan con una mirada tan severa que deja claro que no vacilará en disparar. Viendo la contienda perdida, el vicecapitán se incorpora a trompicones y huye vociferando que ese ser es un monstruo real. Su secuaz entra en pánico al ver a su jefe escapar y le implora a gritos que regrese. El cobarde cabecilla intenta encubrir su fuga ordenando al resto de su tropa seguir atacando, pero frena en seco al toparse con los demás hombres noqueados en el suelo y a sus dos captores aguardándolo. El pequeño ciervo le asesta un contundente culatazo en el rostro al fugitivo, mientras su camarada enmascarado desenvaina el cuchillo táctico con pose intimidante, listo para castigarlo por intentar huir. El rostro del cabecilla se desencaja en pura desesperación al comprobar que no le queda escapatoria, momento en que el sargento aparece como un espectro y le apoya el cañón en la nuca. Con voz grave e imponente en lengua demoníaca, le ordena arrodillarse al instante. La contundencia del mandato hace ceder al maleante, cuyas rodillas se hunden en un charco de la plaza, rendido y humillado ante su vencedor. El polvo de la contienda se disipa revelando al militar en control total del escenario ante el asombro del pueblo. El anciano líder y los aldeanos observan perplejos la fuerza de aquel singular salvador. Sirja contempla la espalda del militar asimilando cómo resolvió todo en solitario con semejante eficacia. Preservando el rigor táctico, el sargento ordena a sus tropas rastrear a cualquier fugitivo en los alrededores. Con el perímetro seguro, se gira y llama a Sirja por su nombre para dar inicio a la siguiente fase. Con serenidad le solicita traducir y ella accede, aún aturdida. Frente a la multitud asustada, el sargento pregunta en voz alta si los humanos le temen a su escuadrón. Valiéndose de la voz de Sirja, indaga si el espanto obedece solo a que él es un orco y sus soldados son goblins. Los aldeanos murmuran entre sí abrazando a sus familias, intimidados ante su presencia. Para sorpresa general, el militar confiesa abiertamente que su tropa también siente temor hacia los humanos, señalando que ese recelo mutuo nace precisamente de la incapacidad de comunicarse y comprenderse. La exploradora prosigue con la traducción, atenta al discurso sobre cómo la falta de diálogo deviene en odio ciego y discriminación. El líder reflexiona con amargura que ese bucle de prejuicios es el motor que alimentaba la guerra en su mundo. Un doloroso recuerdo de bombardeos y ruinas acude a su memoria, confirmando la destrucción de su tierra natal. Mirando a los presentes, pregunta si en verdad desean que ese pacífico rincón comparta el mismo destino. Dando un paso al frente, apacigua el ambiente aclarando que no precisan una respuesta inmediata, y plantea una propuesta sencilla y beneficiosa para ambas partes. Extiende la mano hacia el anciano jefe prometiendo garantizar la seguridad de la comunidad frente a los mercenarios corruptos, a cambio de que la aldea les provea cobijo y provisiones para operar con tranquilidad. Cerrando el puño con firmeza, sella la oferta jurando proteger cada vida en el poblado sin distingo de raza o edad, siempre que colaboren con su sustento. El líder comunal y los lugareños lo observan con evidente recelo tras oír los términos. Uno de los campesinos cuestiona a viva voz cómo podrían fiarse de la palabra de un monstruo desconocido, secundado por otro que asegura alarmado que esas criaturas ocultan oscuras intenciones. Conservando la calma, explica que su meta es sencilla: lograr una convivencia pacífica, alimento y techo. En señal de buena fe enfunda el arma garantizando que no dañará a nadie aunque declinen la propuesta. Mirando de reojo a la elfa que traduce sus palabras, recalca que su juramento es sincero, aunque la atmósfera se tensa de golpe cuando vuelve a empuñar su arma reglamentaria. Señalando a los mercenarios abatidos en el fango, advierte que si alguien intenta traicionar o atacar a su pelotón, las cosas se pondrán muy feas, asegurando con mirada fría que los traidores compartirán el mismo destino que esos criminales. La demostración de fuerza intimida a los lugareños, que retroceden atemorizados. Haciendo acopio de valor, el líder de la aldea da un paso al frente disculpándose por la interrupción y dirigiéndose al recién llegado con respeto. El anciano expone una grave dificultad, relatando que varios aldeanos permanecen como rehenes en una guarida de bandidos, entre ellos un herrero enano apresado recientemente por los forajidos. Explica que el artesano es un auténtico benefactor que impulsó el tejido y la ingeniería de la comunidad y, aferrando su bastón con nerviosismo, lamenta que el poblado será arrasado si los bandidos descubren su alianza con ellos.
El líder concluye que no pueden sellar el pacto mientras la vida de su gente corra peligro a manos de sus delincuentes, pero el sargento anuncia sin inmutarse que se encargará de rescatar a los rehenes en persona. Silja abre los ojos atónita ante la nobleza de quien creía un demonio, mientras los aldeanos quedan sin palabras, incapaces de dar crédito a semejante ofrecimiento. El militar va más allá prometiendo erradicar a la banda entera e inquiere si eso cambiaría la postura comunal. Aún escéptico, uno de los jóvenes balbucea preguntando cómo logrará el rescate sin conocer la ubicación de la guarida. Él revela que sus exploradores ya le pisan los talones al mercenario que dejaron escapar a propósito durante el combate, garantizando que esos criminales dejarán de ser una molestia muy pronto. Con talante firme, sentencia que su escuadrón paga la bondad con bondad y el mal con mal. Al escuchar sus palabras, Silja comprende que está dispuesto a limpiar la zona para desmarcarse de la fama de seres sanguinarios que cargan a sus espaldas. El soldado zanja el diálogo jurando que las auténticas amenazas de ese mundo desaparecerán para siempre. Lejos del poblado, la escena se traslada a la fortaleza de los mercenarios, donde un guardia bosteza adormilado en su puesto. El centinela nocturno se queja del cansancio y consulta a su compañero de relevo si ya fijaron el cambio de guardia. El bastión enemigo luce bien protegido, con arqueros apostados en las almenas y patrullas vigilando el portón principal. Oculta en la espesura cercana, Silja activa su visión élfica analizando las defensas a la distancia. Transmite el reporte con exactitud, señalando que el fuerte cuenta apenas con un tirador en la torre y 2 guardias cubriendo la entrada. Detalla que los guardias portan armaduras ligeras de cuero y lanzas comunes, señal de que son reclutas de bajo rango. Fascinado por el informe, uno de los siervos elogia la prodigiosa vista de la joven. El sargento reconoce su valía táctica disculpándose con sinceridad por haber subestimado sus dotes antes. Orgullosa, ella sonríe con suficiencia afirmando que su pueblo domina el tiro con arco porque pueden divisar detalles más allá de las colinas. Sin embargo, cuando el líder le pide inspeccionar el interior del fuerte, ella protesta creyendo que le exige una proeza mágica imposible. El militar le aclara con pragmatismo que conocer el plano interno es indispensable para una incursión rápida y sin bajas. En ese instante, un pequeño reptil tornasolado que descansaba sobre una roca es atrapado por sorpresa. Sin vacilar, el recluta enmascarado intenta devorárselo entero presa de un ataque de hambre. Advirtiendo la indisciplina, el líder le llama la atención exigiéndole concentración absoluta en la misión. Tras una palmada correctiva, el pequeño escupe al animal ileso en la hierba y refunfuña frotándose la cabeza mientras el sargento ordena alistar las armas. Intrigado, uno de los goblins señala al reptil a su lado queriendo saber de qué espécimen se trata. Su compañero insiste en que es un manjar delicioso e intenta ofrecerle un bocado a su amo para que lo pruebe. Sosteniendo al pequeño reptil entre las manos, el sargento evalúa la situación hallando una solución superior para la infiltración. La interfaz se activa confirmando la doma del animal, que evoluciona al instante gracias al título de su amo. Aprovechando las facultades del nuevo siervo, lo arroja con impulso hacia la empalizada de madera, donde la criatura se adhiere sin dificultad y trepa en absoluto silencio. El vigía recorre el adarve ajeno a la sigilosa incursión que ocurre a sus pies. Una vez dentro, el reptil aprovecha su naturaleza mutada convirtiendo su cuerpo en un ojo de vigilancia mágico. El reptil avanza veloz por los húmedos pasillos de piedra explorando el subsuelo de la fortaleza y camuflado en las sombras, rastrea la ruta de patrullaje del carcelero. El enfoque del pequeño explorador localiza una cámara sombría repleta de grilletes y herramientas de tortura. En el exterior, el sargento cierra los ojos sincronizando su mente a la perfección con la cámara biológica. El militar anuncia a la tropa que el enlace visual es un éxito rotundo, dejando a Silja perpleja ante semejante táctica. Vencida por la curiosidad, da un paso al frente pidiendo permiso para observar a través del truco. Sin embargo, se frena en seco antes de aproximarse. Bajo la luz lunar su rostro refleja un duro conflicto con sus propios prejuicios, reprochándose la insensatez de confraternizar con ese grupo de monstruos. Frustrada por su condición, lamenta la ironía de sentirse inservible solo por no poder tensar la cuerda de un arco. Aprieta los puños carcomida por el desánimo, negándose a aceptar ser una deshonra para la nobleza de su pueblo. Apartando esos pensamientos sombríos, toma aire al escuchar a los siervos anunciar la ubicación de los rehenes. Con naturalidad, el sargento extiende el brazo y le apoya la porción de slime comunicador junto al oído. Le entrega el auricular táctico asegurando que su intervención será vital a partir de ahora. Silja se acomoda la masa en la oreja, sintiendo un latido acelerado ante la inesperada confianza depositada en ella. El líder asume el mando anunciando que transmitirá el mapa del calabozo a todo el pelotón. Mediante la visión compartida, ubican a los aldeanos y al enano encogidos de miedo dentro de una celda oxidada. Explica que una incursión directa de monstruos desataría el pánico entre las víctimas. Pronunciando el nombre de Silja por primera vez, sentencia que su presencia es indispensable para tranquilizarlos y evitar el caos. La guerrera queda conmovida y sin habla al oír que de verdad precisan de su ayuda. Dentro del baluarte, un guardia escucha pisadas cerca de la entrada y desenfunda su arma en guardia. El centinela exige a viva voz que el intruso se identifique, justo cuando la joven emerge de la bruma con andar elegante. Los guardias cruzan sus lanzas cerrando el paso a la sospechosa recién llegada. Sin embargo, bajan la guardia desconcertados al advertir que es solo una hermosa e inofensiva elfa. Aprovechando la distracción perfecta, los sirvientes asaltan la torre y neutralizan al arquero antes de que pueda reaccionar.
El guardia increpa a su compañero preguntándole por qué se queda inmóvil, pero sin darle tiempo a responder, un recluta verde surge por la espalda y lo noquea en silencio. Desde el exterior, el sargento comanda el asalto ordenando irrumpir por la puerta principal. Coordina la maniobra por radio marcando un objetivo en la estancia izquierda, que es derribado al instante por el pequeño soldado. La escuadra avanza sincronizada y el líder marca 2 rivales en el pasillo derecho, reducidos de inmediato. Con la zona despejada, el sirviente enmascarado toma la vanguardia empuñando su arma con suma concentración. Detallando el despliegue táctico, el líder dispone que el segundo Goblin provea fuego de cobertura durante la brecha. Ubica a Silja en el centro de la formación por seguridad, asumiendo él la retaguardia. El pelotón desciende los peldaños de piedra con cautela y precisión, y al avistar a los cautivos, el militar ordena emplear ataques de sumisión para no dar la alarma. Un carcelero advierte un ruido extraño y gira la vista desconcertado. Mostrando el manojo de llaves, la guerrera élfica pide calma a los rehenes, quienes derraman lágrimas de alivio creyendo que fue enviada por el líder de la aldea. Silja exige silencio y ordena alistarse para la evacuación. El líder manda a sus siervos seguir barriendo el bastión prometiendo alcanzarlos pronto y, como directiva final, autoriza el uso de armas de fuego ante cualquier imprevisto. Abriendo la celda enrejada, la elfa apremia a los rehenes revelando que monturas adiestradas los guiarán al exterior, mientras uno de los prisioneros refunfuña ofendido por ser tratado como un simple anciano humano. El enano suelta una puya sobre lo insólito de ver a una exploradora élfica desprovista de su joya sagrada, pero su atención se desvía al fondo del oscuro pasillo, quedando pasmado al distinguir a un imponente guerrero de piel azul. El pánico cunde entre los campesinos, que retroceden a los gritos creyendo estar ante una nueva invasión de monstruos. Tratando de apaciguar el alboroto, Silja asegura a viva voz que el militar no representa peligro alguno y que ha venido a socorrerlos. Él contempla los alaridos guardando una calma imperturbable. Sin saber muy bien cómo justificar el asunto, la joven intenta asegurar que es un aliado inofensivo, pero al escuchar semejante disparate, el enano estalla en una sonora carcajada. Se burla de la afirmación juzgando imposible que la bondad habite en un ser de esa calaña. Haciendo crujir los nudillos, el prisionero afirma que la estirpe de la luz no es de fiar y que preferiría liquidarlos a todos. Movido por el orgullo, jura que preferiría pudrirse en la mazmorra antes que ser rescatado por un grupo tan grotesco. Ignorando su berrinche, el líder examina el estado del artesano deduciendo que los forajidos le dieron un trato brutal. El herrero refuta furioso el comentario jurando que su rostro siempre ha sido así y exigiendo respeto. Henchido de orgullo se presenta como Balak y el sargento le pregunta si es el afamado artífice. Balak se descoloca ante la elocuencia de su interlocutor pero pronto clava la mirada en el equipo que porta. Examina el arma asombrado por el acabado impecable y el acero forjado de semejante mecanismo. Sujetando al militar con euforia, le ruega saber cómo opera, aunque el sargento lo aparta de inmediato con firmeza. El diálogo se ve interrumpido por un alarido de alarma en los pasillos del fuerte. El eco de disparos empuja al líder a consultar por radio exigiendo un parte inmediato, a lo que el explorador reporta angustiado que toparon con la auténtica cabecilla enemiga. Levitando sobre una montaña de oro, una hechicera hace gala de un aura sobrecogedora. El pequeño combatiente describe a la mujer advirtiendo que emplea una magia peligrosa, mientras el sargento se desconcierta ante un despliegue tan insólito en medio del asalto. Haciendo girar su báculo con destreza, la maga condensa energía a su alrededor y lanza una ráfaga devastadora contra los asaltantes clamando el nombre de su técnica. El sirviente enmascarado corre por su vida esquivando los orbes que destruyen el entorno. Los pequeños combatientes brincan esquivando los impactos mágicos en los muros. El auricular emite una molesta interferencia y el líder alza la voz por radio exigiendo reporte a su tropa. Comprendiendo la gravedad del asunto, le ordena a Silja evacuar a los rehenes a toda prisa. Da media vuelta y corre por la galería mientras ella le pide no avanzar en solitario, momento en que Balak le llama la atención con un potente grito. De un certero lanzamiento, el herrero le arroja una pieza reluciente. Él la atrapa en el aire sin perder el paso de su carrera, contemplando el destello dorado de lo que su artífice define como la cúspide de la ingeniería. El enano presume inventando un apodo rimbombante para la llave maestra, provocando que la exploradora bufe con desdén. Asegura que el soldado sabrá de inmediato dónde encajar la pieza al llegar a su destino. Avanzando a toda prisa, el sargento confía en que sus aliados resistan hasta su llegada mientras amartilla y abre fuego, despejando la línea defensiva en el interior del fuerte. En el salón principal, los dos pequeños soldados se repliegan tácticamente mientras disparan a la enemiga en el aire. La hechicera indaga con sorna a dónde pretenden huir, exigiendo que la entretengan mucho más antes de ser aniquilados. Acumulando mayor energía, la mujer desata una segunda andanada de conjuros destructivos. El violento impacto alcanza de lleno a los sirvientes arrojándolos por los aires, pero de pronto la líder forajida percibe un destello a sus espaldas y se gira sobresaltada. Reaccionando por puro reflejo, la hechicera despliega una barrera mágica que bloquea la ráfaga de disparos. Sin apartar la mira, el sargento indaga con frialdad si ella es la auténtica cabecilla del lugar, a lo que la maga responde con insultos, recalcando la raza de su rival con profundo desprecio. Jurando aniquilar a ese insolente enemigo, convoca a su colosal bestia campo de batalla. Una sombra descomunal envuelve al militar mientras el pequeño soldado derribado le advierte del peligro a sus espaldas, notando con sorpresa la abrumadora presencia que se apodera del lugar.
Alzando sus garras macizas, el monstruo se dispone a aplastar al intruso de forma definitiva. La fiera lanza un rugido ensordecedor haciendo gala de su furia salvaje, pero el líder esquiva de un salto acrobático el impacto que hace añicos el suelo de piedra. Derrapando sobre el suelo, recupera el equilibrio y vacía el cargador contra la criatura. Sin embargo, los proyectiles rebotan en su plumaje blindado sin causarle daño alguno, obligando al sargento a maldecir su suerte al comprender que su arma resulta inútil ante semejante coraza. Frente a la imponente criatura, el militar asume con impotencia que sus disparos no surten efecto. Recargando a toda prisa bajo extrema tensión y resuelto a proteger a los suyos, decide retener al monstruo el mayor tiempo posible para facilitar la retirada del grupo. En ese momento, un impacto certero alcanza los ojos de la mole. La bestia brama de dolor ante el golpe sorpresa y, cegada por el ataque, comienza a embestir a ciegas destrozando cuanto encuentra a su paso. Aprovechando el desconcierto, el líder ordena a sus tropas escapar, asegurando que él contendrá a la fiera. Fuera de su alcance, la hechicera hace alarde de arrogancia desde lo alto de una columna de piedra, burlándose de su resistencia y afirmando que los mercenarios necesitan conflictos para mantener a flote su negocio. Considerando a las criaturas simples herramientas, recrimina el atrevimiento de armar un alboroto en su guarida. Sin pizca de compasión, conjura múltiples proyectiles de viento amenazando con desmembrar a su adversario. El militar abre los ojos atónito ante la velocidad del embate mágico, siendo alcanzado y arrojado hacia atrás sin margen para esquivar. En medio de la confusión, la bestia atrapa a uno de los pequeños soldados con pasmosa facilidad. Tendido en el suelo, contempla la escena magullado e indignado por su impotencia, mientras la maga observa cómo la fiera aplasta al sargento contra el pavimento. Inmovilizado bajo el peso descomunal, el soldado gruñe asombrado por la descomunal fuerza del animal. Hastiada del alboroto, la villana agita su báculo exigiendo silencio a esas inmundas criaturas. De súbito, una jaula de hierro desciende del techo balanceándose en las alturas, atrayendo la mirada del líder inmovilizado, quien contempla la estructura desconcertado. Aguzando la vista, distingue algo familiar en el interior de la jaula. Una pequeña mano verde se agita entre los barrotes pidiendo auxilio. Un robusto candado sella la salida reteniendo al ciervo, permitiéndole al militar azul comprender el panorama con sorpresa. Guiado por el instinto, echa mano a uno de sus bolsillos tácticos y extrae la reluciente llave dorada, recordando que es la obra maestra del herrero enano, y rememorando la promesa de que sabría con precisión el momento justo de emplearla. No obstante, la altura de la jaula plantea un reto mayúsculo para el rescate. A poca distancia, el segundo ayudante verde intenta actuar sosteniendo con fuerza al slime azul, que emite un sonido vivaz alistándose para la acción. Adherido a su chaleco, el slime azul trepa con rapidez llamando su atención. El recuerdo de la sonrisa del herrero enano cruza la mente del militar encendiéndole una idea brillante, y con todas sus fuerzas lanza a la pequeña criatura por el aire directo hacia la jaula. El ser gelatinoso cruza la estancia como un proyectil ante la mirada atónita de la líder de los forajidos. Desconcertada por tan singular lanzamiento, se pone en alerta máxima y desata ráfagas de viento enfurecida al sospechar una treta. El slime se estira en pleno vuelo esquivando los ataques mágicos con soltura, alcanza el cerrojo portando la llave dorada y sin perder un instante, la introduce dentro del candado. Con un chasquido seco, el cerrojo cede abriendo paso a la libertad. La compuerta se abre liberando al pequeño recluta junto a una bandada de diminutas e inofensivas criaturas, que caen en picada aterrizando sobre la columna de piedra. Completamente abrumada por la lluvia de extraños animalillos, la hechicera queda sin reacción cuando uno de ellos se estrella de lleno contra su rostro. Perdiendo el equilibrio por el impacto, la mujer cae al vacío soltando un alarido. La cabecilla forajida se estrella contra unos cajones de madera en un impacto aparatoso. Presa del histerismo, chilla a pleno pulmón ordenando a los bichos apartarse y con un movimiento ágil, empuña su báculo mágico recomponiendo su postura. Desata una onda de choque barriendo lejos a las molestas criaturas, mientras a sus espaldas la bestia alada ruge con furia. Jadeando, la hechicera se levanta y estruja con rabia a uno de los pequeños seres entre sus manos. Adoptando un porte autoritario, ordena al coloso dejar de jugar y protesta por la insubordinación mientras aprieta al cautivo, exigiendo a la fiera aplastar al sargento contra el suelo sin piedad. El monstruo alza su pesada pata amenazando con aplastar al líder en el suelo, pero en un formidable reflejo de supervivencia, el militar rueda a un costado esquivando el impacto por milímetros, mientras la líder forajida invoca a los espíritus del viento preparando un conjuro superior. La magia envuelve sus piernas potenciando su velocidad para aniquilar a los rivales, cuando de pronto Silja irrumpe en la sala desprendiendo un imponente resplandor esmeralda. Paralizada ante semejante despliegue, la hechicera pregunta quién es esa intrusa. Avanzando con paso firme e inaudible, la elfa exhibe un dominio absoluto del entorno y, con mirada implacable, tilda a su adversaria de criatura insensata, provocando que la maga abra fuego a la desesperada al sentirse acorralada. Silja salta con increíble ligereza esquivando los proyectiles sin esfuerzo mientras afirma conocer los vientos del lugar. De un giro perfecto en el aire, desvía la ofensiva demostrando su superioridad marcial y proclama con absoluta confianza que la brisa de ese recinto le pertenece. Aprovechando las corrientes de aire, se eleva por encima de su oponente concentrando la energía en su cuerpo, para luego descender en picada cual relámpago asestando una patada demoledora que no deja margen de defensa. El impacto demoledor alcanza de lleno a la hechicera reventando el pavimento a su alrededor.
Espantada ante semejante despliegue de fuerza, la bestia alada emprende la huida abandonando la contienda mientras una cortina de polvo cubre la sala. Emergiendo de la polvareda, Silja aterriza con elegancia sobre el suelo. Aferrando al slime azul, el pequeño ciervo contempla aliviado a su salvadora mientras la tropa verde alza los brazos festejando la victoria. El sargento le tiende la mano a la guerrera, pidiéndole no malinterpretar el gesto, a lo que ella le corresponde aclarando con firmeza que solo acudió porque no toleraba la idea de quedar en deuda con un monstruo. Ambos sellan con un apretón de manos un pacto tácito de cooperación tras el combate, y el líder coincide con serenidad en que su deuda ha quedado saldada con semejante rescate. En el corredor de piedra, el herrero enano avanza con paso resuelto empuñando un garrote de madera y sin vacilar, sortea los cuerpos de los mercenarios derribados para encarar a uno de ellos alzando su arma improvisada. De un movimiento rápido, sujeta por el cuello al bandido inconsciente dejando en claro que no perdonará su encierro, mostrando la mirada implacable de quien está dispuesto a cobrarse cada día de cautiverio. Sin embargo, en lugar de golpear, emite un silbido agudo y prolongado que retumba por el subsuelo, mientras en el salón principal la tensión da paso a los cuidados médicos para las criaturas. Uno de los pequeños seres peludos bebe con avidez un líquido púrpura de un cuenco, mientras el líder alimenta con paciencia a las crías asegurándose de que se repongan tras la dura batalla. El sistema confirma que la bestia adulta y sus crías fueron sanadas con éxito gracias a la poción bendecida por Silja. La imponente criatura lanza un graznido atronador obligando al militar a taparse los oídos, mientras la interfaz anuncia la doma oficial del grupo. La tropa se congrega en torno a sus nuevos aliados asombrada por la rapidez con que se apaciguaron, instante en que el herrero enano cruza las puertas con el porte de quien ha resuelto todos sus asuntos pendientes. El artesano liberado exhibe renovada confianza, listo para encabezar el retorno de su gente. Entretanto en el poblado, el anciano líder camina de un lado a otro desesperado por saber lo ocurrido extramuros durante la noche. Sus ojos se topan con el escuadrón regresando a salvo, escoltando a los rehenes y luciendo imponentes monturas. El militar encabeza la marcha confesando para sus adentros que el resultado de la incursión superó todas sus expectativas. Las familias de la aldea corren conmovidas a abrazar a sus allegados recién liberados, desatando lágrimas de alivio y agradecimientos infinitos por el milagro de volver a reunirse. El anciano jefe se aproxima al militar de piel azul para abordar el destino de los agresores capturados, y señalando a los forajidos amarrados en el suelo, el soldado le aclara que la comunidad tiene plena libertad para juzgar a esa escoria. Retomando su postura negociadora, solicita la respuesta definitiva sobre el pacto planteado, preguntando con serenidad si la comunidad humana está dispuesta a cooperar en paz con su escuadrón. Embargado por la gratitud, el anciano apenas contiene las lágrimas mientras formula su respuesta, la cual se sella con un gran brindis en la taberna proclamando que el pelotón es más que bienvenido en el pueblo. Los aldeanos alzan sus jarras en un clamor festivo brindando la mejor hospitalidad a los singulares héroes, mientras las crías y los slims devoran una enorme pieza de carne tras recibir permiso para ponerse cómodos. Los pequeños reclutas verdes tampoco se quedan atrás y dan cuenta de la comida con apetito voraz, mientras Silja contempla el festín con cierto asco criticando los toscos modales de esas criaturas. Al advertir su mirada, uno de los soldados mastica alegre y le ofrece un trozo de carne de forma amistosa, provocando que la guerrera trague saliva incómoda ante el viscoso bocado que le extiende el pequeño. Para no parecer descortés ante los anfitriones, intenta integrarse y toma al ser gelatinoso entre sus manos, el cual emite un simpático gorjeo mientras la joven se prepara mentalmente para beber el brebaje ofrecido. Apostado en una mesa apartada, el militar observa a su grupo con mirada analítica, reflejando el agotamiento del combate y la inmensa responsabilidad de mantener a todos con vida. Poco a poco, las barreras del prejuicio se disipan y la exploradora comparte el banquete con los pequeños sin tantos miramientos. Semejante camaradería evoca en el militar los escasos momentos de calma que disfrutaba con su antiguo pelotón humano. El contraste entre su traumático pasado y esa apacible escena lo hace reflexionar sobre el insólito rumbo de su existencia, hasta que una pesada jarra de licor golpea con fuerza la mesa frente a él quebrando la nostalgia. Balak toma asiento frente al soldado comentando que, para ser un monstruo, posee un talento notable para fingir ser un héroe, asegurando con desconfianza que no se dejará embaucar porque la estirpe demoníaca jamás cambia su naturaleza. El herrero le recrimina haber aniquilado a los rivales sin titubear y cuestiona la verdadera diferencia entre él y los maleantes. El sargento bebe un sorbo ignorando el reproche y se limita a bromear preguntando si su pronunciación del idioma local es tan pésima. Acto seguido, el militar llama a Balak por su nombre tomándolo por sorpresa y con tono firme, se dispone a explicarle la auténtica diferencia entre su pelotón y la banda de forajidos. Sentencia con frialdad que su escuadrón es simplemente más fuerte y letal, razón por la cual siguen con vida dialogando mientras los criminales yacen vencidos, y golpeando la mesa recalca que su única meta es la supervivencia. Al concluir su argumento, deposita la llave dorada sobre la madera agradeciendo el oportuno préstamo durante el asalto. Balak esboza una sonrisa torcida reconociendo que no habla ni actúa como una bestia ordinaria, e inquiere cuál es su verdadero nombre. Al otro lado de la taberna, las puntiagudas orejas de Silja se mueven al captar la interrogante. Deja de comer al instante aguzando el oído para descubrir por fin la identidad de su captor. Sin rodeos, el soldado empieza a pronunciar su rango militar pero se corrige sobre la marcha, revelando simplemente que es legión.
Silja repite el nombre en un susurro, memorizando el dato con semblante avergonzado. El artesano queda desconcertado ante la sonoridad del nombre, considerando que las costumbres de esas razas exigen títulos más feroces. Perdiendo la paciencia con las etiquetas, el militar aclara que no pertenece a esa estirpe verde, provocando que Balak lo tache de chiflado. Apoyando la barbilla en la mano, el sargento confiesa con franqueza que era un humano de otro mundo antes de recalar en ese insólito paraje, mientras la noche transcurre en calma ajena a las revelaciones que se suceden en la taberna. Balak escupe el trago de golpe y estalla en una sonora carcajada al oír la confesión, aporreando la mesa y asegurando que toda esa historia sobre dragones verdes y guerras interdimensionales es la mayor payasada que ha escuchado jamás. El enano sigue riéndose y tildando al militar de cuentacuentos, fascinado de haber topado con un ser tan ocurrente, y acercándose a su rostro le pregunta con sorna si el siguiente paso de su plan maestro es adueñarse del mundo entero. Alzado su jarra, propone un brindis festivo por la locura de su nuevo compañero de mesa. Por toda respuesta a las burlas, el militar extrae con calma el huevo verde místico de su morral y lo planta en el centro del tablero. La presencia del artefacto hace que el enano se atragante de nuevo abriendo los ojos de par en par al reconocer la energía ancestral que desprende, mientras el soldado le explica que necesita hacerlo eclosionar para exigir a la criatura que lo envíe de vuelta a su hogar. De súbito, el estruendo de una silla derribada interrumpe la charla con violencia. Silja marcha hacia la mesa con paso firme y pesado, exhibiendo una mirada de furia incontenible. Sin mediar palabra, salta descargando una patada descendente cargada de magia, con la intención de quebrar el huevo místico. El impacto parte la mesa en dos, haciendo volar astillas y arrojando el artefacto lejos. Los aldeanos enmudecen al instante contemplando el destrozo sin comprender el arrebato de la joven, mientras el anciano jefe se queda inmóvil con la jarra en mano, viendo cómo el caos asoma otra vez en su tranquilo poblado. Ciega de ira, la guerrera arremete con todo lanzando un ataque imbuido en energía. El sargento le exige el alto pronunciando su nombre a viva voz y con reflejos felinos, alza el brazo bloqueando el golpe en seco. Silja abre los ojos atónita al ver frenada su embestida, momento en que el militar la sujeta con fuerza del cuello de la ropa. Ella grita acusándolo de ser un siervo del dragón verde y consumida por el odio, le exige explicaciones llamándolo maldito monstruo. En ese instante, uno de los reclutas verdes encañona directamente a la elfa, quien se paraliza al percibir la amenaza del arma. Para evitar una desgracia, el líder ordena a sus tropas replegarse de inmediato. Balak se interpone mandando a callar a ambos y, tras advertirle al militar que ignora de qué mundo proviene, deja en claro que los asuntos ligados al dragón verde no deben ventilarse en público. El herrero razona que armar un escándalo en medio de la taberna no beneficia a nadie, por lo que se trasladan a un recinto apartado. Ya en el nuevo refugio, Balak golpea el cascarón con una herramienta para comprobar su dureza. El artesano corrobora que la estructura es prácticamente indestructible e inmortal. Maniatada de nuevo, Silja advierte al sargento que mantenga firme el lazo de control, jurando que si el conjuro flaquea un solo instante, le estrellará el huevo en la cabeza. Ignorando las amenazas, él indaga si la joven desciende del linaje materno de Tuscru. El herrero evoca la conocida leyenda de la arquera que perdió a su madre y sufrió una lesión en el brazo que le impidió volver a disparar contra el temible señor del bosque. Silja agacha la cabeza rememorando los años invertidos en rastrear a su enemigo, mientras Balak añade que casi todas las razas arcanas conocen esa historia, permitiéndole al militar comprender el origen de la herida en su brazo. Desbordada por el dolor, la joven golpea el muro mandando a todos callar mientras la pesadilla de aquella batalla en las montañas le martillea la mente. Entre lágrimas de rabia, grita que el rencor de un elfo perdura por más de 1000 años. Jura que consumará su venganza contra la bestia y sus esbirros, pero Balak señala al militar advirtiendo que arremete contra la persona equivocada, a lo que ella replica cegada por el rencor que le importa un bledo quién sea en realidad. Él se acaricia la barbilla sopesando la situación y concluye que esto resuelve el asunto a la perfección, dejando a la elfa y al herrero desconcertados mientras aclara que su único propósito es descubrir el camino de retorno a su hogar. Propone entregarle el huevo a Silja en cuanto obtenga la información que precisa, dejando a ambos boquiabiertos ante la posibilidad de semejante pacto. El artesano pregunta incrédulo si en verdad piensa ceder al señor del bosque con tanta facilidad. Al tener el artefacto cerca, la exploradora admite que no puede quebrar ese cascarón por ahora, y el líder le asegura que podrá quedarse con la pieza siempre que le permita interrogar a la criatura una vez nazca. Centrado en su meta, recalca que esa es su condición innegociable, provocando la duda en la joven y la risa incontenible de Balak, a quien le parece insólito que un orco le entregue semejante tesoro a una elfa. Los pequeños ciervos entran en pánico creyendo vivir una pesadilla y reclaman el huevo, mientras Silja acepta cooperar para incubarlo. Abrazando el cascarón con ternura, los reclutas prometen darle calor para castigar a la elfa en el futuro. Cortando el momento, el enano advierte que el calor de los reclutas no bastará para la eclosión, explicando que se requiere una colosal descarga de magia mediante ingeniería avanzada y aprovechando para plantear su propia exigencia. Balak saca a relucir el arma táctica mostrando gran fascinación por su mecanismo y con brillo de ambición en la mirada, reclama el conocimiento armamentístico del mundo del soldado, exigiendo los planos para forjar esas piezas metálicas. Él sopesa la petición con calma mientras el enano sonríe confiado, asegurando que el huevo jamás eclosionará sin un flujo mágico constante y advirtiendo que sin su ayuda, permanecerá dormido durante 1000 años.
Como alternativa, propone diseñar una incubadora especial mediante sus artes mecánicas. Silja duda de su capacidad para construir semejante artefacto, pero el herrero réplica con orgullo que sería pan comido si contaran con los recursos del arca de su pueblo. Intrigado por el término, el sargento pregunta qué es exactamente ese lugar, a lo que el artífice responde con solemnidad que se trata del último bastión forjado por su estirpe. Una colosal fortaleza mecánica con silueta de cangrejo erigida como el mayor logro de su pueblo. La imponente mole avanza aplastando la vegetación a su paso, construida sobre el lomo de un monstruo ancestral que deambula por el territorio. Balak alardea proclamando que es un arsenal móvil y el supremo legado de su civilización. Entusiasmado, afirma que en sus instalaciones pueden manufacturar incubadoras mágicas en serie como si fuera pan recién horneado. El enano le tiende la mano formalizando su oferta, mientras el sargento saca de su bolsillo la llave dorada que le arrojaron durante el asalto. Promete emplear la llave para acceder a las bóvedas y facilitar la eclosión, mientras el líder evalúa los riesgos del intercambio. Fascinado por la ingeniería moderna, Balak insiste en obtener los planos de armamento a cambio de sus servicios. La noche transcurre en calma sobre el tejado del improvisado refugio. En la estancia, los pequeños sirvientes duermen plácidamente amontonados junto al slime, mientras el líder militar permanece en vela montando guardia en la penumbra. Concentrado en el mantenimiento táctico, introduce las balas en el cargador con precisión, inserta la pieza y corre la corredera dejando el arma lista, reflexionando mientras sostiene un último proyectil sobre el atraso armamentístico de ese mundo. Su mente repasa crudas realidades recordando que un niño jamás vencería a un adulto en un duelo cuerpo a cuerpo, del mismo modo en que los ancianos o los más débiles carecen de opciones frente a combatientes en plenitud física. Bajo esa lógica, constata que la mayoría de los humanos son incapaces de abatir a fieras descomunales por pura fuerza física, asumiendo la triste verdad de que en ese mundo el poderío corporal dicta las normas de convivencia. A oscuras contemplando su arma, duda sobre la conveniencia de ceder semejante tecnología bélica a los habitantes locales, temiendo desatar el caos absoluto y alterar por completo el equilibrio del ecosistema. El pacífico poblado descansa bajo el manto lunar mientras él se cuestiona si esa decisión terminará aniquilando a su propia civilización, sintiendo un gran dilema moral al observar al pequeño Slime dormir plácidamente. De pronto una voz autoritaria resuena en su memoria ordenándole dejar de cavilar y limitarse a cumplir las directivas asignadas. El recuerdo lo transporta al infierno bélico de su mundo, donde un oficial exigía dejar de lado los escrúpulos morales y jalar el gatillo sin dudar, delegando el juicio ético a las generaciones venideras. En mitad del bombardeo, un recluta angustiado protestaba alegando que el blanco albergaba un valioso patrimonio cultural, insistiendo entre las detonaciones en que el enclave custodiaba las raíces de su civilización. Desoyendo las súplicas, el comandante de sección avanzaba con frialdad preguntándole si acaso creía que ejecutaba esa destrucción por gusto propio. Afectado por la frialdad de su superior, el soldado lloraba recordando que el oficial era un catedrático universitario antes de la guerra, incapaz de asimilar semejante indiferencia. El oficial lo miraba con desapego cuestionando dónde veía a un docente en semejante infierno, recalcando que las viejas identidades habían muerto y que en primera línea solo existen aliados o enemigos. Acorralando al atemorizado compañero, sentenciaba que las edades, jerarquías y distinciones carecían de valor tras el colapso absoluto del orden social. Sujetándolo del chaleco con furia, le advertía que la patria de ayer ya pertenecía a otros y que la esperanza de vida de un novato apenas alcanzaba los 20 minutos en ese matadero. El veterano proseguía su amarga arenga recordando que la juventud había perecido casi por completo, obligando al ejército a arrastrar a hombres maduros como ellos a las trincheras. Con tono implacable, le preguntaba al recluta cuántas vidas más del pelotón debían sacrificarse en esa tragedia solo por preservar un montón de ruinas históricas. El oficial zanjaba el debate jurando que lo primordial no eran los muros ni los monumentos sino el porvenir de la supervivencia, autorizando el ataque por radio y dictando las coordenadas de artillería apoyado en una barandilla frente a la urbe. Al instante, el paisaje urbano era consumido por fogonazos devastadores que borraban todo a su paso, mientras el joven soldado contemplaba el bombardeo horrorizado susurrando el código de la misión abatido por la pérdida. Apartando la vista para no presenciar la masacre, el comandante repetía las cifras con dolor y culpa. De vuelta en el presente, el sargento azul se sujeta la cabeza atormentado por las coordenadas de esa tragedia que no se apartan de su memoria. La pesadilla se quiebra ante la llamada preocupada de su pequeño ciervo verde. Ambos reclutas asoman con un cuenco de comida preguntándole si se encuentra bien o si volvió a quedarse dormido durante la guardia. Disipando las sombras del pasado, contempla el alba a través del ventanuco de madera y se estira con parsimonia, concluyendo que sería una lástima arrasar ese mundo, pero que ha avanzado demasiado como para titubear por civilizaciones ajenas. Alzado su arma contra el sol naciente, sentencia que las normas de ese mundo no son más que trabas por superar y, contemplando a su peculiar escuadrón compuesto por las criaturas y la elfa, reafirma que su única prioridad es la supervivencia. Con determinación inquebrantable, comprende que su contienda personal continúa abierta y que debe hallar el modo de regresar con vida junto a su unidad original. Con la vista fija en Balak, se promete no dudar en hacer lo que haga falta para consumar su meta y, con ademán decidido, planta el arma sobre la mesa dispuesto a jugar todas sus cartas.
El militar declara con aplomo que le transferirá todo el conocimiento técnico del armamento sin reservas, dejando al artesano asombrado al constatar que la oferta sobrepasa por mucho la mecánica de esa simple pistola. Tamborileando sobre el metal del cañón, promete plasmar los esquemas grabados en su memoria táctica, maravillando a Balak ante la perspectiva de explorar la maquinaria bélica de un universo ignoto. Sin embargo, el militar adopta un semblante calculador advirtiendo que el trato exige una condición innegociable, y señalando el cuenco con el brebaje púrpura, le ordena al enano beberlo sin rodeos. Con porte autoritario y su tropa a espaldas, exige la incorporación formal del artesano al pelotón, ordenándole no solo replicar las armas de sus recuerdos, sino desarrollar un arsenal perfeccionado y muy superior. Sudando frío ante el ultimátum, Balak vacila temiendo que la pócima lo someta a una servidumbre mágica similar a la impuesta a la guerrera élfica. El sargento le aclara que el trago es una simple salvaguarda para garantizar que dicha tecnología no sea empleada contra su propio grupo, a lo que el herrero replica cuestionando cómo controlará el uso de ese arsenal una vez que él regrese a su mundo natal. Con absoluta indiferencia, responde que eso dejará de ser su problema y que la maquinaria pertenecerá al artesano. Balak sopesa su frialdad, admitiendo que antes lo creía distinto a los monstruos por albergar un alma humana. No obstante, el herrero sonríe de oreja a oreja reconociendo que sus actos distan mucho de la debilidad de un humano común, y clavando la vista en la intensa mirada del sargento, confiesa que esa implacable actitud le resulta sumamente atractiva. Sin más vacilaciones, Balak toma el cuenco considerando que la propuesta es justa y no le resta nada, empinando el líquido púrpura para engullir la poción de un solo trago. Planta el recipiente vacío sobre la mesa confirmando su parte del trato y extiende la mano con entusiasmo, formalizando su ingreso absoluto en la alianza militar. Ambos cruzan miradas de complicidad compartiendo la misma ambición pragmática de supervivencia. El apretón de manos sella el pacto mientras la interfaz detecta la asimilación del fluido por parte del enano de rango superior. No obstante, el sistema emite una alerta indicando el fracaso del control mental, revelando que su raza posee una resistencia biológica contra el influjo psíquico. El sistema intenta forzar el control motriz como alternativa, pero una notificación confirma que su estructura biomecánica rechazó el influjo. Inmune a la dominación, los ojos artificiales de Balak brillan en un azul intenso exhibiendo su compleja ingeniería interna. Valiéndose de una pequeña herramienta, examina uno de los proyectiles con suma concentración. Sentado junto al pelotón, deduce con acierto que la vaina que envuelve la munición está forjada íntegramente en latón. Balak hace rodar la pieza entre las yemas inspeccionando cada milímetro del metal moldeado, detallando con base en su experiencia que la estructura requirió calor y presión extremos para garantizar solidez, además de un pulido que le otorga resistencia y brillo. Su mente brillante comprende al instante que el interior alberga pólvora latente lista para activarse mediante el fulminante de la base. Silja contempla la bala sobre la mesa, hallando muy extraña semejante fascinación por una pieza tan diminuta. Con la papa en la boca. El herrero repara en un detalle clave señalando que el núcleo de plomo está encamisado en cobre, frunciendo el ceño al inicio al dudar de por qué se eligió un metal blando que se deforma al impacto. En ese instante, sus ojos se abren de golpe ante una revelación al descifrar el devastador propósito de ese mecanismo. Exclamando de entusiasmo, Balak explica que el revestimiento protege las estrías del ánima, y a la vez está diseñado para expandirse dentro del blanco causando estragos internos colosales. Maravillado por el diseño, elogia la letal ingeniería condensada en ese proyectil, mientras la exploradora queda perpleja al comprender que todo ese despliegue de precisión se concibió como un simple objeto desechable de un solo uso. Los pequeños reclutas observan con desdén la euforia del enano llamándolo pervertido por acariciar un objeto inanimado. Pero Balak ignora las quejas, suelta la bala y acerca la pistola hacia sí. Con una mirada maniática de júbilo, toma una cuchara a modo de herramienta exigiendo desarmar el mecanismo de inmediato para inspeccionar su interior, disponiéndose a desmontar la corredera. De pronto, Balak se queda inmóvil como una estatua. El grupo contempla la escena desconcertado por su repentina parálisis, con el herrero clavando la vista en la nada mientras Silja pregunta qué le ocurre. Un hilo de sangre asoma por la nariz del artesano sin que éste lo advierta y sin previo aviso, cae desplomado de espaldas desatando el pánico en la sala, haciendo que el sargento acuda a la carrera gritando su nombre. La exploradora comprueba sus signos vitales y advierte aterrada que carece de pulso y respiración, sentenciando con pesar que ha fallecido, pero el militar ignora el diagnóstico fatalista y ordena despojarlo de la coraza al instante. Desconcertada por la orden, Silja vacila mientras los pequeños siervos suponen que su amo planea saquear el cadáver como un auténtico despiadado, aunque la expresión de los reclutas muda al intentar descifrar lo que ocurre. Con destreza médica, el militar inicia maniobras de reanimación cardiopulmonar sobre el pecho del herrero, haciendo que la joven balbucee asustada preguntando qué intenta hacerle al cuerpo. Uno de los reclutas conjetura con tono fúnebre que se trata de un rito profanador para burlarse del caído. Pero la escena se torna más insólita cuando el soldado inhala hondo para suministrarle respiración boca a boca. Ante tan extraña estampa, Silja y los goblins quedan mudos de la repugnancia. Por fortuna, la maniobra surte efecto y Balak vuelve en sí tosiendo y jadeando en busca de aire. Recobrando la vitalidad de golpe, se incorpora vociferando entusiasmado sobre la aleación de la corredera y el armazón, mientras los presentes murmuran maravillados, creyendo haber presenciado un milagro de resurrección de alto nivel.
Los aldeanos celebran la reanimación alabando el prodigioso poder del líder azulado, mientras Silja queda atónita murmurando para sí que no percibió el menor flujo de maná durante el procedimiento. Ajeno a la conmoción general, Balak prosigue farfullando sobre los métodos de fundición del metal ignoto, pero el impacto de semejante genialidad técnica lo supera y cae de rodillas sobre la tierra. Aferrando la pistola como si fuera una reliquia sacra, la exalta como un milagro de hierro y una obra maestra letal, momento que el sargento aprovecha para preguntarle con franqueza si es capaz de forjar algo semejante. El herrero agacha la cabeza derrotado admitiendo la frustración de sus límites técnicos, y confiesa con honestidad que sería imposible replicarla allí ni con décadas de labor, a menos que se hallen en el arca de su gente. Buscando una alternativa, inquiere con esperanza si existen modelos más antiguos con mecanismos distintos que resulten más sencillos de reproducir en la fragua. Señalándose la sien, el militar le indica que atesora un arsenal entero en su memoria táctica y promete enseñarle toda esa tecnología bélica, motivando a Balak a empuñar el martillo con energía desbordante para ponerse manos a la obra. El metal incandescente recibe martillazos precisos mientras la forja arde a pleno rendimiento iluminando la estancia, debatiendo codo a codo los planos para fusionar la ingeniería local con la ciencia militar de otro mundo. La mente del herrero se inunda de visiones sobre armas arcaicas, abriendo fuego en campos de batalla primitivos, evolucionando luego hacia soldados humanos empleando escopetas de corredera en el barro de las trincheras. Asimilando tanta información mecánica, el enano queda deslumbrado ante el ingenio bélico humano, sin detener un solo segundo el martilleo que moldea el acero sobre el yunque. El sargento continúa transmitiendo sus recuerdos, mostrando desde agentes con revólveres en Metrópolis hasta fuerzas de asalto dominando zonas de combate con subfusiles automáticos. El torrente de esquemas es tan colosal que Balak se sujeta la cabeza entre la euforia y el dolor, comprendiendo al fin la elegante sencillez del cerrojo manual y el extractor de vainas en un fusil de repetición. El proceso mecánico para amartillar el arma a distancia queda grabado en el intelecto del artífice, asimilando esa letal tecnología que perteneció a la unidad del soldado en el frente humano. Entregado a su oficio, Balak descarga golpes certeros sobre el bloque de hierro al rojo vivo, templando el metal en agua y levantando densas nubes de vapor en el taller. El fruto del trabajo cobra vida cuando el cañón del nuevo fusil rudimentario escupe fuego en una detonación imponente. El militar acciona el cerrojo de la flamante pieza mientras Silja y el herrero contemplan la prueba con admiración. El impacto pulveriza la diana de madera en el aire sin dejar rastro. Pasando a probar el siguiente modelo, el sargento empuña una robusta escopeta evaluando el agarre de la culata. Con un movimiento enérgico y seguro, acciona el guardamanos hacia atrás, alistando la recámara para el siguiente tiro, viendo la vaina vacía salir expulsada y confirmando que el mecanismo opera a la perfección. Haciendo gala de su experiencia, afianza los pies y encara las diasnas distribuidas en el campo. Un potente estruendo sacude el claro barriendo múltiples objetivos a la vez gracias a la dispersión del disparo. Complacido con el resultado, el líder revisa las 3 armas dispuestas sobre una lona elogiando la labor lograda en condiciones tan precarias. Balak ríe con orgullo asegurando que la verdadera joya radica en su arquitectura interna. El artesano detalla que incrustó piedras mágicas sensibles en el percutor que reaccionan a la presión física, explicando sobre el plano que esa fuerza activa un microcírculo rúnico grabado en la base del cartucho. En una comunión de forja y hechicería, el casquillo alberga un pergamino de bola de fuego que desata una colosal presión en la recámara, empujando la ojiva hacia el ánima sin fugas traseras. Al rozar el estriado grabado con runas de aceleración, la bala adquiere una rotación penetrante y gran velocidad. Probando el revólver en el campo, el militar aprieta el gatillo sintiendo el recio retroceso en la palma. Impresionado, alaba la creación por amalgamar la ciencia balística humana con la magia elemental del entorno, mientras Silja y Balak lo observan recargar el tambor con presteza y en absoluto silencio. Fiel a sus exigencias, el líder inquiere por qué no intentaron fabricar de entrada un fusil automático de alto rendimiento. El artesano pierde los estribos al instante y protesta a gritos recordando que recolectó toda la chatarra de la aldea, y tardó una semana entera solo en purificar ese metal de baja estofa. Indignado ante la demanda, sostiene que haber logrado forjar un fusil, una escopeta y un revólver es prácticamente un milagro divino. Señalando al sargento, el herrero advierte que para forjar armamento automático y fabricar la incubadora del dragón, deben alcanzar el arca, a lo que el líder asiente comprendiendo que es imperativo marchar hacia la base mecánica. Sin perder un instante más en charlas, ordena a voz en cuello formar filas de marcha. La tropa se alista con presteza junto a las monturas mientras Balak les informa que el arca se ubica próxima a la capital en una isla lejana. El sargento fija la estrategia disponiendo escoltar a la caravana mercante del poblado para avanzar seguros. Mientras un recluta amartilla su arma, el líder ordena revisar minuciosamente el equipo antes de partir. Apoyando el fusil sobre su hombro, Balak confirma que todo está a punto para emprender la marcha. Sosteniendo el arma con cierta vacilación, Silja examina la pieza de madera y metal sin comprender del todo su funcionamiento. El sargento llama a Silja por su nombre ordenándole dar un paso al frente y le entrega el fusil en las manos, tomándola por sorpresa ante semejante gesto. Le explica que, aún con el brazo herido, solo precisa apretar el gatillo, asegurándole que su prodigiosa vista la convertirá en una tiradora formidable. Rememorando su mundo, comparte que ese diseño forjó a francotiradores de leyenda tanto para resistir como para derrocar imperios.
Emocionada, Silja encara la culata en el hombro y pregunta cómo accionarla. Guiñando un ojo, se alinea con las miras metálicas con suma concentración y activando su visión élfica, asegura confiar en sus instrucciones para abrir fuego. Un estruendo ensordecedor resuena en el bosque al presionar el gatillo, desatando un recio retroceso bajo la atenta mirada del soldado. La bala surca el aire a gran velocidad, rozando a un diminuto insecto sobre una hoja. Sin desviarse un ápice de su trayectoria, el proyectil perfora el centro de la diana lejana. Satisfecho, el militar sonríe mientras la exploradora se maravilla al comprobar que puede volver a ser una tiradora de élite. Al presenciar el tiro, la mandíbula de Balak cae desencajada ante la destreza exhibida por la joven, quedándose boquiabierto junto a los reclutas ante su letal precisión. En medio del claro, Silja permanece erguida empuñando el fusil henchida de orgullo por su renovado poder, cuando de pronto el herrero extiende la mano hacia ella con presteza. Fascinado por el disparo, Balak alza el brazo con intención de recuperar el fusil mientras sostiene la escopeta en la otra mano, y exhibiendo su diente de oro en una amplia sonrisa, imita el estruendo del tiro celebrando el triunfo absoluto de la forja.